Capítulo 11, Selección de clases. Hay muchos caminos adecuados para un joven como tú, valiente y extraordinario, y sea cual sea el que elijas, debes trabajar duro y perseverar. Primero, está el camino de los guerreros y la voz del instructor seguía siendo monótona mientras explicaba los detalles del juego, pero a diferencia de cómo había interrumpido groseramente al hada al principio del juego, Liam no actuó con indiferencia hacia el hombre de mediana edad. Escuchó en silencio las palabras del hombre mientras ambos caminaban hacia la sala de pruebas de aptitud del centro de entrenamiento. Aunque todos los jugadores podían elegir libremente la clase que prefirieran, el sistema de juego seguía ofreciendo recomendaciones en nombre de las pruebas de aptitud. Inicialmente, todos asumieron que esto se debía al componente extremadamente realista del juego, pero en realidad se trataba de una prueba real para determinar la afinidad del jugador por diferentes tipos de magia y atributos ocultos como la perspicacia. Quienes no se tomaron en serio los resultados de sus pruebas e ignoraron las recomendaciones del sistema solo pudieron lamentarse después al darse cuenta de que habían perdido la oportunidad de elegir algo más óptimo para ellos. Por ejemplo, si el sistema le notificara a un jugador que tiene una afinidad muy alta por el maná, sería un error optar por una clase de combate pura como la clase guerrero. Y, a la inversa, si tenía una afinidad muy baja, casi insignificante, por el maná, no tenía sentido elegir una clase de lanzador de hechizos como la de mago. Así pues, al final, aunque los jugadores tuvieran la libertad de elegir la clase que quisieran, inevitablemente seguirían estando limitados por su propio cuerpo y sus restricciones. Sin embargo, tampoco era imposible superar estas limitaciones. Existían varios métodos para perfeccionar el cuerpo según la clase que uno se atreviera a elegir. Pero estos objetos eran escasos y poco frecuentes, por lo que era prudente que un jugador promedio confiara en estos misteriosos elementos. Asintiendo con la cabeza ante la explicación del instructor, Liam colocó su mano sobre una bola de cristal lisa y redonda, similar a la que utilizan los charlatanes para la adivinación. A diferencia de otros que se tomaron este paso con demasiada ligereza, el rostro de Liam mostraba rastros de ansiedad y nerviosismo. La primera vez, su constitución física era, sin duda, lamentable. No tenía afinidad con el maná, por lo que había optado por jugar como espadachín. Pero esta vez, se había purificado de impurezas y había fortalecido su cuerpo al menos 2 veces, una de ellas con un poderoso elixir. Los jugadores que habían hecho esto en su vida anterior lograron obtener una alta afinidad de maná en los resultados de sus pruebas, que era precisamente lo que Liam también esperaba. Pero incluso si no obtuvo lo que esperaba, aún poseía los conocimientos suficientes para alcanzar los resultados que finalmente buscaba. Y el objetivo actual de Liam no era la clase de espadachín, aunque era con la que estaba más familiarizado. En cambio, aspiraba a la clase de mago. Esto se debía a que Liam sabía algo que los demás aún desconocían. En Evolution Online, las clases no eran fijas. Algunos jugadores excepcionales también podían percibir otras clases relacionadas. Esto inevitablemente propició el surgimiento de clases híbridas como magos de combate, cazadores mágicos, druidas con lanza, etc. También hubo jugadores que desbloquearon clases ocultas como guerreros dragón. Así que, aunque el plan actual de Liam era registrarse como mago, confiaba en que podría convertirse en un espadachín mágico por sí mismo. Había sido esclavo y sirviente durante casi toda su vida, pero jamás había aceptado ese destino. Había trabajado incansablemente, dejando su sangre y sudor para romper esas cadenas. Y aunque al final fracasara, el manejo de la espada que practicaba día y noche, los instintos de combate cuerpo a cuerpo que había perfeccionado a través de varias batallas a vida o muerte seguían vivos y ardiendo en su interior. No necesitaba la ayuda del sistema para recuperar esas habilidades. Bastaba con blandir su espada y confiaba en que podría reaprenderlo todo por sí mismo. Mientras repasaba mentalmente sus planes, Liam esperaba los resultados de la prueba de aptitud cuando, de repente, el cristal comenzó a brillar y una multitud de colores destellaron sobre él. Liam frunció el ceño, observando el comportamiento del cristal. Su rostro reflejaba que estaba viendo algo que ni él mismo esperaba. El instructor de mediana edad que estaba a su lado también tenía una expresión de asombro en el rostro. Aunque el asombro en el rostro del instructor era mucho más dramático que el de Liam. El cristal siguió parpadeando con diferentes colores durante varios segundos antes de volver finalmente a su estado de reposo blanco translúcido. Ah. Esto. El instructor se rascó la cabeza, sin saber qué decirle a Liam, quien también miraba fijamente la bola de cristal sin pestañear.
Ninguno de los dos tuvo que esperar mucho, ya que inmediatamente apareció ante ellos una pantalla blanca que mostraba los resultados de la prueba. DIN. Afinidad de maná. Grado S. DIN. Perceptividad. Grado SSS. DIN. Afinidad con la naturaleza. Grado S. DIN. Afinidad demoníaca. Grado S. DIN. Afinidad con los no muertos. Grado SSS. DIN. Recomendación de clase. No aplica. Los ojos de Liam se abrieron desmesuradamente, como si fueran a salirse de sus órbitas. Sabía que iba a obtener buenos resultados, pero ¿qué demonios era esto? Incluso la recomendación de la clase resultó no estar disponible. Acabo de romper el sistema. Chapter 12, ¿no class? Ah. Date prisa y elige una clase ya. Rey quería darse de cabezazos contra la pared al ver todas las expresiones dramáticas en el rostro del instructor. ¿Qué clase crees que elegirá? ¿Va a conseguir otra misión única para una clase oculta? Maldita sea, esto es totalmente injusto. ¿Qué clase de mala suerte es esta? ¿Crees que si lo matamos, la misión podría pasar a ser nuestra? ¿Eres idiota? A menos que este juego sea radicalmente diferente, normalmente solo se sueltan piezas de equipo y libros de habilidades, ¿no? Las pocas personas que se habían reunido alrededor de Liam estaban enloqueciendo. Lamentablemente, los resultados de la prueba de aptitud no se mostraron públicamente, por lo que los demás no pudieron ver nada. Solo les quedaba esperar pacientemente a que Liam le comunicara al instructor su elección de clase para obtener más pistas. Más que esos rezagados, el instructor era en realidad la persona más curiosa, que quería saber qué camino elegiría Liam. En todos esos años trabajando en el centro de formación, jamás se había encontrado con una evaluación como esa. Estaba muy contento de haber confiado en el joven que tenía delante y de haber depositado su fe en él. ¿Qué clase vas a elegir, muchacho? Preguntó, jugueteando con las manos con entusiasmo. Liam, en cambio, permanecía inmóvil, completamente inexpresivo. Sin embargo, su cerebro estaba realizando 1.000.000 de cálculos. Intentó comprender los resultados del análisis lo mejor que pudo. Había esperado una afinidad de maná de grado S y una afinidad de naturaleza S. Este fue el resultado de consumir el contenido del pequeño frasco que había recibido como parte de la singular misión forzada. Sin embargo, lo que no esperaba era la afinidad demoníaca y la afinidad con los no muertos, por no hablar de la perspicacia de grado SSS. ¿Se debía esto a que su mente había vivido una vida completamente distinta? ¿Pero qué hay de su afinidad con los no muertos? ¿Fue porque ya había muerto una vez? Pero técnicamente, había viajado en el tiempo, así que ¿acaso su vida anterior cuenta? Había demasiadas explicaciones complejas, y cada una más descabellada que la anterior. Liam negó con la cabeza y se contuvo de darle vueltas al asunto innecesariamente. Los resultados estaban justo delante de él, y eso era lo que importaba al final. Respiró hondo varias veces y se tranquilizó. Con sus atributos y afinidad, probablemente podría empezar con cualquier clase disponible y no se equivocaría. Ya destacaba muy por encima de los demás y su crecimiento no hará más que dispararse exponencialmente en el futuro. Pero a diferencia de otros jugadores, Liam no quería simplemente volverse fuerte. Quería dominar. Quería crear y dominar la clase híbrida definitiva, que eventualmente le ayudaría a masacrar y abrirse camino a través del inminente apocalipsis. Sería un necio si no aspirara a algo imposible, incluso después de recibir una segunda oportunidad milagrosa en la vida como esta. Tras reflexionar un rato, Liam abrió los ojos de golpe, con una expresión tranquila y serena. El mejor camino para él estaba, de hecho, justo delante de sus ojos, incluso recomendado por el sistema. Miró al instructor con calma y le respondió con una sonrisa cortés. Por el momento no voy a elegir ninguna clase, señor. Ah, ya veo. El instructor asintió. ¿Estás seguro, muchacho? Esta decisión podría ponerte en desventaja en comparación con otros que se limitan a un solo camino. Siempre es mejor sobresalir en una cosa que ser mediocre en muchas. Intentó convencer a Liam lo mejor que pudo, ya que el joven tenía una de las mejores constituciones que jamás había visto. Sin embargo, Liam negó con la cabeza con firmeza, manteniéndose firme en su decisión. Está bien. Te deseo buena suerte en tu viaje, jovencito. El instructor le dio una palmadita con un suspiro. Los dos salieron de la sala de entrenamiento ignorando a los demás jugadores. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Nadie sabía qué decir. El PNJ que normalmente ponía a prueba la actitud de los jugadores fue quien rompió el silencio con una voz potente que resonó en la sala.
¿Quién quiere hacer la prueba ahora? Hagan fila. Sin embargo, nadie tenía ganas de dar un paso al frente en ese momento. Se miraron unos a otros con expresión inexpresiva, e inmediatamente se desató un gran alboroto. Algunas personas que ya habían elegido su clase incluso empezaron a arrepentirse de su decisión. Jugar sin clase era una opción en muchos juegos, pero casi siempre no era la mejor. Pero después de observar las acciones de Liam, ya no estaban tan seguros. Chapter 13, One to Party Together. Hermano. Hermano experto. Espera un minuto. Mientras Liam salía, una voz fuerte sonó detrás de él. Rey corrió apresuradamente tras Liam, al ver que éste no tenía intención de detenerse. Finalmente, tuvo que acelerar el paso y correr a toda velocidad para alcanzarlo. Jadeo. Jadeo. Hombre, eres rápido. Escucha, hermano. ¿Quieres ir de fiesta juntos? Rey jadeó, dándose palmaditas en el pecho para recuperar el aliento. No me interesa. Liam se hizo a un lado y lo rodeó, saliendo del edificio de la sala de entrenamiento. Teniendo en cuenta los inesperados acontecimientos que habían ocurrido, estaba recalculando todo en su mente. Ah. Espera. 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 Mira, no estoy sola. Mis dos primas también están conmigo. Rey soltó una risita nerviosa, esperando llamar su atención. Pero, por desgracia, Liam siguió caminando como si no hubiera oído nada. Deja de prostituir a tus hermanas, tío. Tos. Tos. Rey casi tropezó tras su despiadada y directa estocada. Sabes que la gente te va a seguir, ¿verdad? No todos serían tan amigables como yo. Liam finalmente se detuvo y se giró para mirar a Rey. Eso es seguro. No todo el mundo sería tan amable como tú. De hecho, cuento con ello. Le dedicó una sonrisa amable y educada, que por alguna razón le pareció fría y siniestra a Rey, mientras se erizaba los pequeños mechones de pelo de la espalda. Sí. Sí. De acuerdo. Rey levantó las manos y retrocedió un paso inconscientemente. ¿Podrías al menos decirme qué estabas haciendo y qué misión te asignaron? Estoy dispuesto a pagar por esa información. Hizo una pausa y luego añadió. Generosamente. 500 monedas de oro. Liam puso su precio con la misma sonrisa engañosa y se marchó, sabiendo perfectamente que no iba a aceptarlo. Con el tipo de cambio actual, y dado que no mucha gente comercia con la moneda del juego, una suma como 500 monedas de oro era astronómicamente alta y cara. Incluso con varias personas jugando en todo el mundo, probablemente costaría al menos unos miles de dólares. Así que, a menos que la otra parte estuviera loca, no aceptaría algo así. Liam solo necesitaba que dejara de seguirlo y molestarlo. Así que soltó esa cifra desorbitada. No tenía tiempo que perder lidiando con esas cosas. Sin embargo, inesperadamente, Rey respondió de inmediato con un pulgar hacia arriba. Sí. Agrégame como amigo, te puedo enviar el oro lo antes posible. ¿Hablas en serio? Liam no pudo evitar soltar una carcajada. Parecía que, sin querer, se había topado con uno de esos tipos que pagan por jugar. Hizo una pausa, decidiendo resolver el asunto rápidamente, y terminó primero la transacción. Ding. Has recibido 500 monedas de oro de tu amigo. Muy bien. Síganme y observen con atención. Les haré una demostración 3 veces. Eso es todo. En ese momento del juego, no había opción de grabación, así que no le preocupaba demasiado mostrar su rostro. Rey asintió, se giró inmediatamente y saludó con la mano a las dos mujeres. Los tres, a medio camino entre trotar y correr, siguieron el ritmo de Liam mientras caminaban hacia las afueras del pueblo. Aunque varias miradas indiscretas seguían vigilando al grupo, a Liam no le preocupaba, ya que se encontraban dentro de los límites de seguridad de la ciudad. Y también era casi 5 veces más fuerte que un jugador normal de nivel 1. Muy bien. Esta es la primera postura. Liam se apoyó sobre su pierna derecha y dobló la izquierda hacia atrás, llevándola hasta la cabeza. Esto fortalece la columna, explicó. Los tres asintieron en silencio, observándolo y tomando nota mentalmente. Liam era rápido en sus transiciones y sus movimientos fluían con naturalidad. Repetía todas las posturas como si las hubiera practicado 100 veces. El sudor le corría por el cuerpo, sus músculos se tensaban contra la delgada y raída camisa. Era casi una blasfemia que semejante ropa de mala calidad cubriera su figura perfectamente cincelada. Mia y Alex tragaron saliva al mismo tiempo. Los movimientos de Liam apenas se registraban en sus mentes. Estaban más ocupadas observando cómo sus músculos definidos se tensaban y se relajaban.
Rey los había traído porque sabía que tenían más talento que él, pero curiosamente, era él quien les prestaba más atención en ese momento. Liam tardó apenas 2 minutos en completar toda la serie de movimientos y luego la repitió 2 veces más, terminando todo en unos 5 minutos. Muy bien. He terminado con la demostración. En cuanto a la explicación, ya deberías haberte dado cuenta de lo extremadamente realista que es el juego. Estos ejercicios son algo que practico a diario en la vida real y, casualmente, también funcionaron en el juego. Le daba igual si su explicación los convencía o no, y no se molestó en dar más detalles. Les deseo suerte. Liam dio una palmada, sacudiéndose la tierra de las manos mientras los tres seguían mirándolo aturdidos. Entonces se dio la vuelta para empezar a caminar de regreso al pueblo, cuando los tres salieron de su trance y lo llamaron al mismo tiempo. Oigan. Esperen. MMM. Liam se detuvo, lamentando ya su decisión de entretener a esos tres adinerados. Soy Alex. Añádeme también a tu lista de amigos. Y yo soy Mia. Las dos chicas se presentaron. Hermano, vamos. Ahora que ya nos hemos presentado, ¿qué te parece si nos vamos de fiesta juntos? Todos somos buenos jugadores. No te vamos a aburrir. Liam suspiró. No me interesa. Tampoco envió ninguna solicitud de amistad a las dos mujeres y siguió caminando de regreso al prestamista. Ahora que tenía más dinero, se ahorró mucho tiempo y esfuerzo, y tenía la intención de mejorar su equipo antes de partir. Hermano experto. Le gritó Rey, pero Mia lo interrumpió. Déjalo en paz. No creo que alguien como él se una a ningún grupo. Resolvamos las cosas cada uno a su manera, murmuró, apartándose unos mechones de su cabello rubio detrás de la oreja. Chapter 14, Rich Boy. ¿Qué? ¿Ya vas a devolver el oro? El gordo dueño de la casa de empeños negó con la cabeza en señal de desaprobación, mientras su barbilla regordeta y la grasa de su cuello se movían al hacerlo. No pudo obtener ni una sola moneda de plata del joven, y eso le dolió muchísimo. Como usurero, su supervivencia dependía de que la gente le devolviera el dinero prestado en el último minuto, si es que lo devolvía, pero este joven se lo había devuelto en un solo día. De acuerdo. No dudes en pedirme ayuda de nuevo si la necesitas, murmuró el tendero, cambiando su ceño fruncido por una amplia sonrisa. Liam asintió y salió hacia su siguiente destino. No había previsto ni esta afluencia de dinero ni su singular constitución física. Esto le facilitó mucho el camino, aunque al mismo tiempo lo volvió incierto. Tras salir de la casa de empeños, Liam hizo una rápida visita a la armería y transformó su espada larga oxidada en una espada plateada brillante y reluciente. Le proporcionaba un simple aumento de 10 puntos de poder de ataque, en comparación con los 1 puntos de poder de ataque de la espada oxidada, a un costo de 10 monedas de plata. A diferencia del equipo que soltaban las bestias y los monstruos, las espadas que vendían los mercaderes eran llamativas, de aspecto muy atractivo, caras, pero con estadísticas pésimas. Nadie en su sano juicio las compraría. Era mucho más eficiente obtener piezas de equipo completando misiones, cazando monstruos o incluso forjándolas personalmente. Sin embargo, en ese momento el tiempo era más valioso que el oro para Liam. Así que rápidamente compró un conjunto completo de equipo sin dudarlo, que incluía armadura ligera de cuero, pantalones de cuero, botas plateadas y guanteletes plateados, gastando poco más de 1 moneda de oro. También había una gruesa coraza de plata que Liam no compró, ya que prefería mantener su cuerpo ligero y libre, en lugar de verse lastrado por aparatosos equipos. Su físico atlético y bien definido, su piel tersa, su mirada penetrante y su elegante y reluciente vestimenta de cuero, le daban la apariencia de un heredero de una familia adinerada. El atuendo, por supuesto, también le proporcionaba una ventaja considerable, aunque a un precio exorbitante. Defensa. 50-70 agilidad. 50-60 poder de ataque físico. Más 10 para un jugador que acaba de empezar el juego sin un solo punto de experiencia. Las estadísticas de Liam eran, cuanto menos, aterradoras. Muy bien. Es hora de partir. Liam ya había pasado suficiente tiempo en el pueblo, así que empezó a caminar a grandes zancadas. Esta vez no se molestó en tomar el camino transitado por los plebeyos y se adentró directamente en el bosque. Este tipo. ¿Qué demonios? ¿Cuánto dinero tiene? Y ni hablar de los buenos objetos y la misión única. ¡Qué suerte tiene ese cabrón! Robert hizo una mueca. Fue uno de los jugadores que se fijó en Liam en la sala de entrenamiento y que lo había estado siguiendo desde entonces.
Robert no era un novato en los Bromorby y tenía un grupo de amigos muy fieles que jugaban con él y que formaban parte de un gremio en la última partida antes de ser arrastrados a la fuerza a Evolution Online. Solo se habían fijado en Liam por casualidad, pero después de verlo recibir la misión especial del instructor, decidieron seguirlo. Sus acciones resultaron un tanto sospechosas y no pudieron evitar dudar de que tuviera conocimiento previo del juego. De lo contrario, ¿cómo podía tener tanta suerte tan pronto? Por no mencionar que Liam también se mostró inusualmente tranquilo y sereno entre la multitud de jugadores que se movían torpemente de un lado a otro. Sin duda. Este tipo es un probador beta, exclamó Robert. Era un joven alto, de unos 20 años, con una barba desaliñada y rala. ¿Deberíamos saquearlo, hermano? Preguntó Ben, caminando junto a Robert. En ese momento, su grupo estaba formado por 5 personas que seguían a Liam. Robert hizo una pausa y, tras un rato, respondió sacudiendo la cabeza. Eso sería contraproducente. Sigámoslo y veamos qué hace. Quizás nos lleve a un buen lugar para moler que nos dé ventaja. Los demás estuvieron de acuerdo con él y asintieron en respuesta. Aunque pudiera parecer que estaban perdiendo el tiempo, en un juego de exploración con muy poca información disponible, cualquier ventaja adicional les daría una ventaja decisiva. Sin embargo, no eran el único grupo que seguía a Liam y no todos tenían las mismas intenciones. Hinway le dio una palmada en la espalda al tipo que estaba cerca y resopló ruidosamente. Ah. No puedo esperar a acabar con ese imbécil. Está gastando mi dinero sin control. ¡Qué tontería! ¿Por qué un perdedor de nivel 1 invertiría tanto en equipamiento? Desperdiciando dinero porque tiene de sobra. Intervino otro. Este grupo de jugadores tenía rasgos orientales y también seguía a Liam. Debe ser algún rico ingenuo que busca la muerte. El dinero no te puede salvar en este juego. Líder, deberíamos darle una buena lección ya que estamos en ello. Acampa junto a la tumba y espera a que consiga más oro en el juego para matarlo una y otra vez. ¿Qué? ¿Cuántas veces crees que va a recargar antes de rendirse y desinstalar el juego? ¿Qué? Y. Nota. El poder de ataque físico es directamente proporcional al atributo de fuerza y la bonificación del arma se suma a este. En este caso. Más 10, Chapter 15, One Hit Ko. Una vez que salió de los límites del pueblo, Liam aceleró el paso y se adentró a toda velocidad en lo profundo del bosque. Y como su nivel seguía siendo técnicamente 1, un grupo de conejos rabiosos y cabras en celo detectaron su olor, lo atacaron y comenzaron a seguirlo. Él tampoco se molestó en evadirlos ni en rodear a las bestias de menor nivel, así que en un minuto una docena de bestias de nivel principiante lo estaban siguiendo. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo este idiota? Se oyeron algunas voces descontentas a lo lejos, mientras los jugadores que seguían a Liam tenían sus propias preocupaciones. No querían que muriera a manos de conejos y cabras y resucitara en el cementerio. ¿Crees que lo está haciendo a propósito? Preguntó uno de los secuaces, haciendo que Hinway apretara los dientes. Parece que al final sí que tiene cerebro. Llamad a algunos de nuestros amigos y decidles que estén preparados cerca del cementerio del pueblo. Tengo la sensación de que podría morir solo para intentar deshacerse de nosotros. Oh. El lacayo asintió. Jefe, ¿cree que sabe que lo estamos siguiendo? Eso parece, dijo Hinway asintiendo pensativo. De lo contrario, ¿por qué habría atraído a tantos monstruos? En ese momento, unos 5 grupos seguían a Liam, junto con la horda de bestias de nivel principiante, y los 5 tenían pensamientos similares. Liam, sin embargo, tenía una opinión completamente distinta. En cuanto se adentró en el bosque, empezó a acelerar el paso y, ante los ojos de todos, hombres y bestias por igual, pronto empezó a alejarse, aumentando gradualmente la distancia entre él y sus perseguidores. Las estadísticas de Liam no eran las de un jugador de nivel 1 y actualmente se parecía más a un jugador de nivel 4 o 5, por lo que solo le tomó unos segundos deshacerse de las bestias de nivel principiante y finalmente quedó fuera de su rango de agresión. Y en cuanto a los demás jugadores, y duraron un poco más que las bestias y al alimentarse de alimentos como pan duro y setas silvestres, el grupo recuperó fuerzas repetidamente y siguió persiguiendo al escurridizo rico sin darse por vencido. Pero después de unos minutos, solo aquellos que habían elegido clases ágiles como espadachín y ladrón pudieron seguir adelante, y el número de seguidores de Liam se redujo drásticamente a tan solo 4. Jefe, este tipo. Uf. ¿Habrá comprado alguna poción especial? ¿Por qué va tan rápido? Murmuró Wanye, apenas aguantando.
Hinwei arrugó la nariz y respondió. Debería haber hecho algo así porque es demasiado rápido para un personaje de nivel 1, incluso con su alta agilidad inicial. Ambos ya habían elegido la clase ladrón e incluso eran de nivel 3 en ese momento, razón por la cual habían abandonado la aldea de novatos y estaban deambulando por la ciudad en busca de más misiones cuando se fijaron en Liam. Por eso les resultó bastante impactante ver que ni siquiera ellos podían seguirle el ritmo, a pesar de tener una diferencia de 2 niveles. Jefe. Creo que lo vamos a perder. Exclamó Wang Yi, apretando los dientes con rabia, mientras sus reservas se agotaban por completo y su resistencia llegaba al límite. Esto lo obligó a detenerse. A su lado, Hinwei tampoco se encontraba bien y se detuvo en seco. Justo cuando estaban a punto de maldecir a Liam, se sorprendieron al verlo detenerse también. Liam estaba de pie frente a un arroyo, un pequeño riachuelo, y pensaba en algo con expresión seria. Mierda. Por fin. Nuestra oportunidad ha llegado. Hinwei y Wang Yi corrieron hacia adelante juntos, engullendo el último trozo de su duro pan. Como ya habían elegido su clase de antemano, ambos contaban con un conjunto de habilidades que podían utilizar e inmediatamente activaron una de las habilidades básicas de un ladrón: el sigilo. Acortaron la distancia que los separaba de Liam y se acercaron a él con rapidez pero con cuidado. No querían dejar escapar de nuevo el pez dorado. Yo lo apuñalaré por la espalda. Tú apuñala por delante. Hinwei le hizo una señal silenciosa de Wang Yi con la mano y ambos rodearon a Liam, pero antes de que pudieran dar otro paso adelante y llevar a cabo su plan coordinado, de repente se oyó un grito cerca de ellos. ¡Muere! 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 Una figura delgada gritó en voz alta mientras saltaba de la nada y atacaba repetidamente a Liam desde un costado, apuntando a su cuello. Hinwei y Wang Yi quedaron atónitos, pues no esperaban que alguien se les adelantara. Además, el atacante parecía extremadamente hábil, ya que apuntó directamente a la yugular de Liam. Pero tampoco estaban demasiado preocupados, ya que la persona ya se había revelado y eran dos, en lugar de él solo. Lo único que tenían que hacer era esperar a que él acabara con Liam y entonces podrían intervenir y rematarlo. Así que, pensando en esto, el dúo esperó pacientemente a que la sangre brotara de la garganta de Liam y cayera muerto. Sin embargo, y al segundo siguiente y no fue Liam quien cayó muerto. Fue la figura delgada que yacía en el suelo. Se le secó la garganta al ver a Liam inclinarse hacia atrás con indiferencia y girar el cuerpo para propinarle un puñetazo en la garganta al ladrón. Fue un solo golpe, sin que Liam siquiera hubiera desenvainado la espada que colgaba de su cadera, y la otra persona cayó muerta con ese único impacto. En cuanto tocó el suelo, su cuerpo se desintegró en cenizas y luz y se evaporó, mientras Liam se agachaba tranquilamente para recoger la daga que el asesino había dejado atrás. Chapter 16, Masacre. Se ha creado una nueva habilidad, golpe de garganta, debido a tus acciones. Golpe a la garganta. Cada golpe causará un 120% de daño. Tiempo de reutilización. Ninguno. Liam soltó una risita mientras guardaba la daga en su inventario y contemplaba el aura rojiza que ahora flotaba alrededor de su cuerpo. Este aura roja indicaba que había matado a otro jugador recientemente. Además, atraía más la atención de las bestias y ampliaba su rango de agresión. Esta era la única penalización por matar a otros jugadores, PK, por sus siglas en inglés, en el juego, al menos en la etapa actual. Tras deshacerse rápidamente del único bicho que se había atrevido a asomar la cabeza, Liam volvió a contemplar el arroyo que gorgoteaba ruidosamente cerca de él. Su punto de partida en su vida anterior también fue la aldea de novicios de Coldwater, en la parte norte del reino de Gresh. Sin embargo, lamentablemente, se había perdido uno de los yacimientos de tesoros más valiosos del reino, a pesar de haber comenzado bastante cerca de él. Liam planeaba enmendar este error esta vez. No se metió en el arroyo, aunque parecía fresco y refrescante, y siguió caminando junto a él, dirigiéndose hacia el norte. Poco después, oyó un gruñido bajo a sus espaldas y se giró para ver a un lobo de pelaje azul oscuro gruñendo y mordiéndole. Sus ojos eran de un amarillo fluorescente y estaban fijos inequívocamente en Liam. Mientras el animal se acercaba sigilosamente, se oyeron algunos gruñidos más, y en cuestión de un minuto Liam se vio repentinamente rodeado en todas direcciones por una manada de lobos furiosos. ¿Lobos gigantes? Deberían ser de nivel 3 como mínimo. No está mal. Deberían darme unos cuantos puntos de experiencia decentes. Liam sonrió con calma antes de desenvainar finalmente la espada que había estado colgando de su cintura todo este tiempo.
La larga espada plateada brillaba bajo la intensa luz del sol y deslumbraba cuando Liam atacaba a uno de los lobos que se abalanzaban sobre él. Menos 100. Una cifra de daños increíble flotaba sobre su cabeza. Grudido. Au. El lobo aulló antes de que su cabeza fuera separada limpiamente de su cuerpo y la sangre salpicara en todas direcciones. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Ding. Se obtienen 50 puntos de experiencia adicionales debido a la diferencia de nivel. Ding. Se ha creado una nueva habilidad, corte. Debido a tus acciones. Corte. Cada corte de la espada inflige un 120% de daño. Un golpe crítico inflige un 150% de daño. Tiempo de reutilización. Ninguno. Liam blandió su espada e ignoró las notificaciones que aparecían vagamente en su mente. Toda su concentración estaba puesta en la lucha que tenía delante. Cualquier otra persona se habría sentido intimidada si de repente se viera rodeada por una manada entera de lobos, con al menos una docena de ellos mostrándoles los dientes, pero Liam se mantuvo tranquilo e imperturbable. Y la razón era muy sencilla. Había visto cosas mucho peores. Los lobos no tuvieron la caballerosidad de atacar a Liam uno por uno, dándole tiempo y espacios suficientes para masacrarlos a todos. Al ver caer a sus primeros hermanos al suelo, no esperaron pacientemente y lanzaron un fuerte aullido antes de abalanzarse sobre Liam todos a la vez. Perfecto, dijo Liam sonriendo y enderezando su postura. No intentó esquivarlos ni huir de ellos. Permaneció erguido en el mismo sitio. Su figura alta y firme era como una espada desenvainada que ardía con la fuerza de 1000 guerreros. Ese era su espíritu espadachín. Para ser más precisos, se trataba del espíritu de la espada en el que había alcanzado la iluminación tras librar innumerables batallas en su vida anterior. Aunque la mayoría de sus batallas habían sido perdidas, él había perseverado tanto como le fue posible. Y el espíritu de su espada reflejaba eso. Brillaba con un resplandor que reflejaba su voluntad inquebrantable. Puede que su vida haya vuelto a empezar, pero ¿cómo podría olvidar todo el duro trabajo empapado de sudor, sangre y dolor abrasador? Cuando la primera oleada de lobos se acercó, Liam dio con calma un solo paso adelante y blandió su espada. Lanzó un único tajo hacia los lobos que se abalanzaban sobre él y luego giró sobre sí mismo para lanzar otro tajo hacia los lobos que venían por detrás. El ataque surcó el aire como un rayo de energía aterradora y arrasó con todo a su paso, masacrando a un lobo tras otro. Y cuando ya no quedaban lobos, el rayo de la espada aulló como si estuviera vivo y golpeó el árbol cercano, partiéndolo en dos y finalmente calmando su hambre. Le bastó una fracción de segundo y 2 espadazos para que, al instante, la docena de lobos se desplomaran como mantequilla derretida. Todos y cada uno de ellos fueron partidos limpiamente por la mitad, justo por el centro de su cuerpo. De hecho, el corte fue tan preciso y rápido que la sangre tardó unos segundos en brotar. Y cuando finalmente la sangre comenzó a gotear, un horrible charco de sangre se formó alrededor de Liam desde donde estaba de pie, su única persona rodeada por la docena de cadáveres. Ding. Se ha creado una nueva habilidad, corte espiritual, debido a tus acciones. Corte espiritual. Cada corte de la espada inflige un 1000% de daño. Un golpe crítico inflige un 1500% de daño. Tiempo de reutilización. Ninguno. Ding. La habilidad está bloqueada. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Ding. Se obtienen 50 puntos de experiencia adicionales debido a la diferencia de nivel. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Ding. Se obtienen 50 puntos de experiencia adicionales debido a la diferencia de nivel. Ding. 50 puntos de experiencia obtenidos. Ding. Se obtienen 50 puntos de experiencia adicionales debido a la diferencia de nivel. Ding. Has subido de nivel Chapter 17, Lucky Star. Liam no tuvo tiempo de mirar las gotas ni las diversas notificaciones mientras tropezaba en el suelo, tosiendo algo de sangre. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de reacción adversa? Supongo que mi cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte como para soportar ataques espirituales. Y Liam reflexionó en silencio mientras masticaba un poco de carne de codorniz asada para recuperar su resistencia y salud, las cuales habían disminuido considerablemente después de usar la habilidad corte espiritual. Habilidad bloqueada, ¿eh? Parece que no podré usar esto por un tiempo. Bueno, no pasa nada. De todas formas, estoy cerca de ese lugar y pronto podré conseguir nuevas habilidades. Liam hizo una pausa y, como si se le hubiera ocurrido de repente, recogió todas las pieles de lobo, los dientes y los montones de carne que habían caído. También había algunas monedas de cobre y plata, y una pieza de equipo que se había caído.
Ni siquiera se molestó en mirarlo y lo guardó todo en su inventario como si fuera basura. Luego se apresuró a seguir el arroyo, acelerando el paso. A pocos kilómetros de Liam, dos figuras avanzaban trotando lenta pero constantemente. Jefe, ¿qué demonios? Se está adentrando en territorio de lobos gigantes de nivel 4. ¿Deberíamos seguirlo? Nuestro sigilo no servirá de nada si un lobo nos detecta. Balbuceó Wang Yi mientras seguía a Jinwei a regañadientes. Los dos habían desistido de atacar a Liam después de ver cómo había acabado con el otro asesino de un solo golpe. Esperemos a que pasen los efectos de la poción o lo que sea que esté usando, murmuró Jinwei, aunque ya no estaba seguro de si Liam estaba usando alguna poción. Si esperamos con paciencia y seguimos sus pasos, seguramente habrá una oportunidad. Ahora les resultaba más fácil seguir a Liam, ya que solo caminaba junto al arroyo sin desviarse. Así que, aunque iban rezagados, aún no habían perdido completamente su rastro. Mientras el dúo avanzaba trotando, Jinwei y Wang Yi se detuvieron en seco de repente. Jefe. Oigo aullidos. No soy sordo, también puedo oír. Corramos ahora. Esta debería ser nuestra oportunidad. Deberíamos atacarlo mientras aún está débil por la pelea con los lobos. Los dos echaron a correr rápidamente, pero se detuvieron de nuevo. Jefe. Creo que hay muchos lobos aullando. Maldita sea. Demos la vuelta. Un lobo de nivel 1 no podría sobrevivir a una manada de lobos de nivel 4. Jinwei y Wang Yi se dieron la vuelta bruscamente y comenzaron a correr a toda prisa. Tras asegurarse de que se habían alejado lo suficiente del lugar de la batalla, Jinwei contactó rápidamente con su amigo, que estaba haciendo guardia cerca del cementerio. Jefe, ¿cuánto tiempo más tengo que quedarme ahí parado? Preguntó Gumu con fastidio. Habían hablado mucho de acosar a un novato y sacarle mucho oro, pero hasta ahora no había pasado absolutamente nada. Jinwei ya estaba de mal humor y que sus subordinados cuestionaran su autoridad lo irritaba aún más. Cállense y esperen pacientemente. Alguien debería estar resucitando ahora. Debería estar vestido con ropas costosas. Ya saben cómo luce, ¿verdad? Los datos y nombres de los jugadores no eran visibles para todos, por lo que solo podían basarse en su apariencia para identificarlos. De acuerdo, jefe. Estaré atento. Gumu no tuvo más remedio que contener su frustración y responder. No estaba contento con su misión actual, sobre todo porque era un juego nuevo, pero no se atrevió a negarse a Jinwei, así que acabó cediendo. Pasaron unos minutos, pero Gumu seguía sin encontrar a nadie que pudiera ser Liam. Desesperado, volvió a llamar rápidamente a Jinwei. Jefe, no creo que haya muerto. En el otro extremo, Jinwei tenía una expresión de estreñimiento en el rostro. Todos los aullidos cesaron repentinamente, así que el dúo se aventuró a ver qué había sucedido, solo para encontrarse con una escena de baño de sangre frente a ellos. La mayoría de los objetos habían sido recogidos, pero las sangrientas secuelas de la batalla aún permanecían frescas ante sus ojos. Jefe, murmuró Wang Yi débilmente. Creo que ya no deberíamos seguirlo. Jinwei permaneció en silencio un rato, aunque no parecía tan asustado como Wang Yi. Idiota. Dime, ¿cómo puede un jugador de nivel 1 enfrentarse solo a tantos lobos? Ay, déjame contarte. Compró un buen artículo. Quizás compró algún tipo de bombas. ¿Nuestro grupo ya hizo una lista de los consumibles disponibles? No estoy seguro, jefe. De acuerdo. Ya estamos aquí. Sigámoslo y veamos qué trama. Si es tan rico como para comprar artículos de calidad, tal vez también haya comprado información privilegiada para el juego. Ah, eso tiene sentido. Wang Yi asintió. Jefe, usted es muy inteligente. Está bien. Está bien. No tienes que besarme el trasero. Prefiero a las mujeres. Cállate y ven. Jinwei sonrió y caminó hacia adelante. Qué comienzo tan afortunado. Ahora estaba más convencido que nunca de que habían enganchado a una ballena de gran valor en lugar de un pez de colores, y no pensaba dejarlo escapar. Iba a prepararle una trampa ingeniosa, atraparlo y luego descuartizarlo, vendiendo cada parte, desde la carne hasta la grasa. Como Liam no había limpiado por completo todos los restos que había dejado la manada de lobos, los dos recogieron algo de carne y piel que habían quedado y luego continuaron siguiendo las huellas a lo largo del arroyo. Chapter 18, Dragon's Lair. Liam se detuvo en el cruce donde el arroyo se unía a un río enorme y turbulento, y luego comenzó a caminar en dirección noreste hacia un grupo de montañas.
Recorrió los senderos sinuosos y se detuvo en una cueva cerca de la base de una de las montañas más altas. Para su sorpresa, había otra cueva además de la primera. Se detuvo y contempló ambas cuevas, con una amplia sonrisa en los labios. Me alegro de haberla encontrado. Liam soltó una risita ante la increíble escena que tenía delante. Veamos, la cueva de la derecha debería ser la entrada a la mazmorra, y la cueva de la izquierda debería ser la guarida. La persona que descubriera primero la entrada a una mazmorra recibiría puntos extra y botines adicionales, pero Liam estaba más interesado en la segunda cueva. Esta cueva era, de hecho, la guarida de uno de los dragones menores llamado Niria. Como todos los dragones, Niria también tenía la afición de coleccionar gemas y tesoros. Sin embargo, Liam sabía que también tenía otra afición. Al perezoso dragón le encantaba atraer a los viajeros a su guarida mostrándoles sus tesoros y devorarlos cuando menos se lo esperaban. Disfrutaba especialmente de la expresión de éxtasis y euforía que aparecía en los rostros de sus presas debido a los tesoros, justo antes de transformarse en terror absoluto al darse cuenta del destino que les aguardaba. Dentro de la cueva también había un hechizo específico que hacía que todos perdieran todas sus posesiones si morían dentro de ella, lo que provocaba que el tesoro del dragón creciera lentamente. Sin embargo, se trataba de un dragón menor y no muy inteligente. De lo contrario, no estaría tan cerca de la zona de inicio. La solución era extremadamente sencilla y cualquiera podía intentarla. En su vida anterior, hubo un jugador que engañó al dragón llevándose solo la mitad de los tesoros de su guarida y escapó antes de que Niria pudiera atraerlo hasta su nido, que estaba al fondo de la cueva. El dragón no se esperaba esto porque sabía que todos los seres vivos eran inherentemente codiciosos y contaba con esa codicia para atraer a sus víctimas desprevenidas hasta la parte trasera, donde las esperaba al acecho. Así que, después de que el jugador escapara con sus tesoros, el dragón se enfureció y salió de la cueva, instalándose permanentemente frente a la mazmorra para sembrar el caos entre cualquiera que pasara por allí. Se convirtió en el monstruo de élite al que los jugadores debían enfrentarse antes de entrar en la mazmorra que había tras él. Sin embargo, una vez activado el evento o escenario, su guarida y los tesoros que contenía dejaban de ser accesibles. Aunque esto se convirtió en un tema de conversación bastante popular, nadie conocía con exactitud todos los detalles de los tesoros que se escondían en la guarida. Algunos jugadores habían exagerado todo el asunto, difundiendo rumores de que había objetos legendarios disponibles, pero nadie se lo creyó, teniendo en cuenta que se trataba de una zona de élite para principiantes. Sin embargo, el propósito de Liam al venir aquí era completamente diferente. Claro que le interesaban los tesoros, pero le interesaban aún más los diversos libros de habilidades que, según se decía, estaban esparcidos por la cueva. Como aún no había elegido una asignatura, los libros de habilidades eran lo que Liam más necesitaba. Tenía la suficiente confianza como para aprender algunas técnicas de espada por su cuenta, pero en lo que respecta a hechizos y magia, era un principiante que tuvo que empezar desde cero, al igual que los demás. Él, por supuesto, conocía algunos trucos y consejos, pero a menos que lograra una comprensión más profunda de los diversos elementos y del maná en sí, le sería imposible alcanzar la maestría. Hola de nuevo, Niria. Liam respiró hondo y entró en la cueva de la izquierda. Al instante, pudo sentir una vaga aura ominosa en el aire. Sus sentidos, completamente entrenados y agudizados, le gritaban que un peligro aterrador se avecinaba, pero Liam se comportó como si estuviera paseando tranquilamente. Observó con recelo las estrechas y mohosas paredes de la cueva y se estremeció al ver las telarañas polvorientas en las esquinas. Luego silbó y avanzó un poco, deteniéndose bruscamente al ver algo brillante y reluciente. ¡Guau! Gritó Liam, fingiendo sorpresa. Se acercó al montón más cercano, que parecía una pila de monedas de cobre, y rápidamente metió todo en su inventario. Luego se dio la vuelta y se adentró más en la cueva, fingiendo una vez más estar completamente atónito y eufórico al ver el segundo montón de tesoros, que consistía principalmente en monedas de plata, pero que también contenía algunos equipos. Liam tiró rápidamente todo lo que tenía en su inventario sin molestarse en revisarlo. Sin embargo, dejó atrás algunas monedas de plata y pasó a la siguiente pila, cuya vista era casi cegadora. Era un montón de monedas de oro. También contenía algunos libros antiguos de aspecto arcaico, y Liam no necesitó mirarlos dos veces para saber que eran los libros de habilidades que estaba buscando. Incluso había varias, y Liam se las guardó todo a toda prisa, incluidas las monedas de oro. Volvió a alzar la cabeza. Su rostro estaba tan rojo de felicidad y emoción que sonreía de oreja a oreja.
Más adelante se extendía un montón de gemas que brillaban con múltiples colores. Allí estaban, una vez más, equipos, libros de habilidades e incluso Liam divisó algunos pergaminos que solo podían ser de recetas. Dio una palmada fuerte y luego se frotó las manos como si estuviera listo para arrebatárselo todo. Sin embargo, de repente se dio la vuelta. Ah. Parece que dejé algunas monedas de plata. Debería recogerlas también. Dijo en voz alta y caminó tranquilamente de regreso para recoger las pocas monedas de plata que había dejado atrás a propósito. Y en cuanto llegó al pequeño grupo de monedas dispersas, tropezó y cayó, perdiendo el equilibrio, y algunas de las monedas de oro que tenía en la mano salieron volando hacia la entrada de la cueva. ¡Ah! Maldita sea, mis monedas de oro. Liam soltó un grito de sorpresa y luego los persiguió, pero tan pronto como llegó a la entrada. Chapter 19, Niria y Sangri, ¿a dónde se habrá ido? Hinwei miró a su alrededor, de pie en la confluencia del arroyo y el río. Habían seguido a Liam hasta allí cuando, de repente, lo perdieron de vista. Mirando a su alrededor con atención, Guan Yi le dio un codazo para mostrarle las huellas que conducían a la montaña. El jefe de allí. Oh. Mira allá arriba. ¿Eso es una cueva? Exclamó Hinwei, sin aliento. Jefe, hay otra cueva justo al lado. Exclamó Guan Yi emocionado. Oh, mierda, jefe. Esto tiene que ser una cueva del tesoro o una mazmorra, ¿verdad? Hemos dado con un tesoro enorme. Está bien. Está bien. Cálmate. ¿Has olvidado lo fuerte que es ese tipo? También podría traer refuerzos. Hinwei se frotó la barbilla y murmuró pensativo. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. Encontrar una mazmorra ahora mismo sería un asunto muy serio. Por no hablar del oro que lleva ese chico rico. Primero pidamos refuerzos. Que vengan todos nuestros amigos. ¿Qué? Quién sabe, tal vez nos salga una tableta de gremio o algo así en la mazmorra y seamos el primer gremio del juego. Qué día tan jodidamente afortunado. Este niño rico es mi estrella de la suerte. Ja 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 ja. Mientras Hinwei permanecía de pie, arrogante, mirando a su alrededor, Guan Yi se puso rápidamente manos a la obra y llamó a todos sus conocidos que se encontraban en la zona o sus alrededores. En cuestión de minutos, un grupo de jugadores se había reunido en la zona, y seguían llegando más. En el interior de la montaña, al fondo de los sinuosos túneles de la cueva, una criatura de piel verde negruzca alzó la cabeza con pereza. Niria se había percatado de la débil presa que se había adentrado en su guarida, pero suspiró, dejando escapar un humo, al ver que la carne no sería suficiente ni siquiera para saborearla, y mucho menos para llenar su estómago. Sin siquiera abrir los ojos, apoyó perezosamente su cabeza roja y espinosa sobre el frío suelo de la cueva. Sabía que la presa seguramente caería directamente en su boca, así que no hizo ningún esfuerzo. Dormitaba pacientemente y esperaba, observando distraídamente a Liam a través de su sentido espiritual. Lo observó mientras recogía las monedas de cobre y luego lo observó después de que recogiera las de plata. Incluso lo observó mientras dejaba atrás las pocas monedas de plata y se dirigía al montón de oro, solo para regresar más tarde a por él, tropezando y cayendo de bruces. ¡Qué humanocito tan torpe! Menos mal que la estupidez no es contagiosa. Resopló con arrogancia, y una vez más el humo llenó el pequeño espacio. Con pereza, levantó su único párpado, con su ojo fluorescente en forma de rendija entreabierto y cerrado, y observó a Liam mientras éste se revolvía el pelo y salía corriendo a recoger las pocas monedas. Aunque en su interior había montañas y montañas de tesoros, el ser humano había regresado por un par de monedas de oro y plata. Tal era la codicia de los seres vivos. Exclamó con desdén. Sin embargo, al segundo siguiente, el enorme y aterrador dragón se quedó paralizado. Levantó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par. Gruñido. Pasó un minuto, la enorme bestia parpadeó, y finalmente comprendió lo que acababa de suceder. Niria giró su cuerpo apresuradamente, agitando su cola con furia, al ver al ser humano salir disparado de la cueva y de la montaña misma a una velocidad inmensa. Roar. Dejó escapar un aullido aterrador mientras salía disparado sin pensarlo dos veces. ¡Qué astucia! El maldito humano lo había engañado. Tras llevarse solo algunos de sus tesoros, el estúpido y torpe ser humano había huido. Niria temblaba de rabia, tras haber sido humillada por un ser humano estúpido. Salió disparada de la cueva siguiendo el rastro de su presa, decidida a castigarlo severamente ese mismo día. Roar. Abrió la boca y lanzó otro aullido aterrador, pero esta vez salieron llamas rojas brillantes de su boca, del mismo color que su piel y sus escamas.
Mientras tanto, Liam respiró hondo y echó a correr en cuanto se acercó a la entrada de la cueva. No estaba seguro de si lo lograría. Después de todo, la bestia que estaba a punto de perseguirlo era un dragón, aunque fuera uno de los dragones menores. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad y reunió hasta la última gota de sus fuerzas para correr tan rápido como pudo. Bajó torpemente por los sinuosos senderos de la montaña, medio deslizándose y medio resbalando, intentando salir de la zona como fuera. Sin embargo, en cuanto aterrizó en el terreno llano del bosque, Liam se detuvo en seco. Frente a él se encontraban entre 20 y 30 jugadores, todos y cada uno de ellos con al menos nivel 2, mientras que detrás de él, en lo alto de la colina, se oía un rugido aterrador y una llamarada que salía disparada de la entrada de la cueva. Chapter 20, Thanks for the help. ¿Estás lista para morir, perra? Murmuró Hinwei con una sonrisa en el rostro, contento de ver a Liam confundido. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Te preguntas cómo llegamos todos aquí? Te he estado siguiendo todo este tiempo. Apuesto a que ni siquiera lo sabías. Se puso las manos en la cintura y rió con arrogancia, burlándose del chico rico que tenía delante. Liam, por otro lado, estaba absorto mirando a su alrededor. Tenía el ceño fruncido mientras repasaba mentalmente los diferentes escenarios. Había considerado varias cosas mientras tramaba cómo explotar este pequeño tesoro, pero jamás imaginó semejante resultado. Tui. ¿Por qué miras a tu alrededor como un mono que comió jengibre? Muérete ya. Hinwei dio un paso al frente blandiendo su daga. Después de todo, no tenemos todo el día para perder contigo. Necesitamos explorar la mazmorra que nos mostraste. Jejeje. ¿Verdad? Eso es una mazmorra, ¿no? Sin embargo, al acercarse a Liam, notó algo extraño. La persona que tenía delante no parecía muerta de miedo como él esperaba. De hecho, no parecía asustada en absoluto. En cambio, tenía una gran sonrisa en la cara. Gracias por la ayuda, murmuró Liam. ¿Eh? ¿Lo has perdido? Hinwei rió entre dientes y agitó su daga. Detrás de él, otro jugador ya le había lanzado un hechizo curativo, mientras una niebla verde lo envolvía. Hinwei había tomado estas precauciones para asegurarse de no morir de un solo disparo como le ocurrió al otro ladrón. Se abalanzó sobre Liam y le clavó la daga, apuntando a su estómago, cuando de repente un estruendo ensordecedor resonó desde el interior de la cueva, en lo alto de la montaña. Casi de inmediato, una gigantesca figura roja salió disparada de la cueva como una bala y saltó directamente al suelo con un estruendo ensordecedor. Rugido. Nyria alzó su cabeza de dragón con púas y lanzó una ráfaga de llamas ardientes contra los pocos jugadores que se encontraban a su derecha. Todo sucedió en cuestión de segundos y nadie lo esperaba ni estaba preparado para ello. Seguían observando al enorme dragón con la boca abierta cuando las llamas los abrasaron, causándoles un gran daño. Algunos de los jugadores que se habían reunido incluso murieron en el acto, incapaces de resistir un solo ataque del dragón. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios es eso? Gritó Hinwei, conmocionado. Se giró para preguntarle a Liam qué estaba pasando cuando se dio cuenta de que la persona a la que estaba atacando ya había desaparecido en algún lugar. Joder. Esa pequeña perra nos tendió una trampa. Rugió Hinwei. Pónganse en formación. Ahora. Cuando Nyria alzó la cabeza y rugió de nuevo, preparándose para la siguiente llamarada, Hinwei y el grupo de jugadores finalmente lograron recomponerse, y una andanada de ataques cayó sobre el dragón. Sin embargo, ¿cómo podía ser tan fácil someter a un monstruo élite tan raro? Con tan solo agitar su cola aquí y allá, el dragón creó un círculo de miseria a su alrededor, impidiendo que nadie se acercara a su cuerpo. Su defensa física estaba a la par con su poder de ataque físico y cada vez que abría la boca, infligía enormes cantidades de daño al grupo de jugadores. Y así, aquel grupo de personas que se habían reunido únicamente para intimidar a un solo jugador y quizás explorar una mazmorra, se encontraban librando una batalla perdida contra una bestia parecida a un jefe de incursión. Hinwei estaba furioso. Tenía ante sí una excelente oportunidad, pero no la habían aprovechado debido al factor sorpresa. Si hubieran tenido al menos un minuto para prepararse, el resultado habría sido mucho mejor e incluso podrían haber derrotado al dragón a estas alturas, convirtiéndose en los primeros jugadores del juego en lograr tal hazaña. Pero ahora apenas se mantenían a flote, luchando incluso por seguir con vida. Maldita zorra. Si vuelvo a ponerle las manos encima. Hinwei gritó mientras intentaba una vez más apuñalar al dragón por la espalda.
Para colmo de su consternación, otros jugadores también habían empezado a llegar, percatándose del alboroto en aquella zona. Por no mencionar que el pueblo y el bosque estaban situados muy cerca de la aldea de principiantes, punto de partida para varios jugadores. Cada vez que el dragón se movía, provocaba temblores en el suelo, atrayendo la atención de todos. Por supuesto, la atención de todos estaba centrada en él, excepto en una persona, que estaba ocupada escalando la montaña de la que acababa de saltar hacía tan solo unos segundos. Liam corrió con las manos y las piernas montaña arriba, escalando tan rápido como pudo. En cuanto vio al grupo de jugadores frente a él, decidió actuar. No estaba seguro de si los tesoros ya habían desaparecido de la cueva, pero sabía que, mientras pudiera llegar hasta allí antes de que mataran al dragón, aún tenía muchas posibilidades de hacerse con todo. Chapter 21, Eating the Mother de Liam jadeaba al llegar a la entrada de la cueva. Jamás se había imaginado que esto sucedería. Su largo cabello ondeaba al viento y corrió rápidamente hacia la cueva, con todo el cuerpo empapado en sudor y las fuerzas agotadas. Pero en ese momento no le importaba, ya que podía ver claramente que el interior de la cueva seguía brillando. Además, Miria estaba claramente en medio de su rabieta, rugiendo a todo pulmón, así que esta vez no había nadie custodiando los tesoros. Premio gordo. Gritó Liam, relamiéndose los labios. Aunque había afrontado suficientes dificultades en su vida, lo que le había dado una mentalidad tranquila y serena, no pudo evitar sentirse un poco inquieto al ver los 3 o 4 montículos que quedaban dentro de la cueva, todos brillando intensamente. Se lanzó apresuradamente hacia adelante y metió todo lo que vio en su inventario. No sabía cuándo iba a desaparecer todo, así que no se molestó en mirar y lo metió todo a ciegas. Por suerte, todo el oro, la plata y el cobre se almacenaron automáticamente como moneda y no ocuparon espacio en el inventario. De lo contrario, se habría quedado sin espacio hace mucho tiempo. Además de más monedas de oro, había una variedad de gemas, más libros de habilidades y pergaminos de recetas, por no mencionar minerales, hierbas y todo tipo de equipos. Aproximadamente 3/4 partes de su inventario de 500 espacios estaban completamente llenas, lo que convierte a Liam muy probablemente en el jugador más rico de todo el juego. En cuestión de segundos, había vaciado toda la cueva de arriba a abajo. Incluso se tomó la molestia de revisar el espacio 2 veces, asegurándose de que no quedara ni un solo rincón. Y cuando finalmente terminó, Liam se acercó al rincón más alejado de la cueva, la guarida del dragón, el lugar de descanso de Miria. El lugar parecía bastante vacío, salvo por la paja y las cáscaras sobre las que yacía la bestia. También había un par de huesos, probablemente de la última comida del dragón, pero aparte de eso, no había ningún tesoro en particular. Y Liam tarareó, dándose la vuelta y a punto de marcharse cuando de repente se detuvo un momento. Volvió a mirar la ropa de cama, entrecerró los ojos y se agachó. Pasó la mano por la discreta ropa de cama y comenzó a deshacerla con paciencia. Sus manos eran rápidas pero cuidadosas mientras desgarraba el grueso montón de ropa de cama hasta convertirlo en jirones. ¡Bingo! Los labios de Liam se curvaron hacia arriba al divisar 3 objetos discretamente escondidos en el centro de la ropa de cama. Probablemente al dragón nunca le importaron los otros tesoros que exhibía con naturalidad, mientras que protegía personalmente estos 3 objetos escondiéndolos bajo su cuerpo. Esto por sí solo le reveló a Liam el gran valor potencial de esos 3 objetos. No perdió más tiempo y rápidamente los tomó todos, inspeccionándolos solo después. Se sentó de nuevo y los colocó en el suelo, recogiéndolos uno por uno. El primero era un objeto ovalado de tamaño mediano, de color blanco y bastante pesado. ¿Esto es un nuevo?, murmuró Liam, colocándolo con cuidado en una de las ranuras del inventario. Luego tomó el segundo objeto, que parecía un fragmento de color violeta, probablemente desprendido de algún tipo de gema. Y lo colocó cuidadosamente en su inventario y luego tomó el tercer objeto, que era una llave vieja y oxidada. ¿Qué demonios? Liam, una vez más, no tenía ni idea de qué era aquello, a pesar de que era la segunda vez que jugaba. Las personas que habían saqueado esta cueva anteriormente, o más bien habían muerto en el intento, nunca mencionaron nada sobre estos 3 objetos. Había oído hablar mucho de montones de oro, gemas, pergaminos de recetas y libros de habilidades, pero nada sobre un huevo, un fragmento o una llave. En primer lugar, no estaba seguro de si alguien había logrado saquear toda la cueva como él, pero incluso si lo hubieran hecho y en el improbable caso de que esos objetos fueran extremadamente valiosos, solo los tontos divulgarían esa información.
Así que o nadie lo entendió o al menos la persona que lo entendió no era estúpida. Bueno, da igual. Liam se revolvió el pelo y luego arrojó la llave a su inventario. Sin demorarse más en el interior, se levantó del sucio suelo de la cueva, se sacudió la ropa y salió de nuevo. Todos esos lugares con tesoros estaban bien, pero ese no era su propósito principal al jugar. De hecho, cuando llegue el inevitable apocalipsis, estas monedas de oro, o incluso la moneda del mundo real, no significarían prácticamente nada. Solo importaban la verdadera fuerza y el poder. Mientras revisaba superficialmente los distintos objetos de su inventario, Liam salió de la cueva. Sus ojos recorrieron el bosque que se extendía abajo, donde Nyria seguía dando patadas y rugiendo con fuerza. Sin embargo, él no tenía intención de bajar y unirse a la lucha. Para derrotar a Nyria se requería una horda de al menos 25 jugadores, todos luchando contra el dragón en perfecta sincronía y coordinación. Las personas que estaban frente a él luchaban temerariamente contra el dragón, arriesgando sus vidas. Sabía que nunca iban a poder vencer al dragón de esa manera, o al menos que les llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero Liam sabía que no debía unirse a una batalla perdida. A diferencia de otros a quienes no les importaban un par de pérdidas o muertes, ya que todavía era el comienzo del juego, él conocía el verdadero costo de la muerte. Chapter 22, New Team. Cada vez que un jugador, o mejor dicho, un ser humano, moría dentro del juego, su alma se debilitaba un poco. Cada muerte desgastaba el alma de una persona poco a poco. Este hecho se reveló varias semanas después de comenzar el juego, cuando alguien finalmente murió de puro agotamiento. Para entonces ya era demasiado tarde y las almas de casi toda la población estaban corrompidas de una u otra forma. Ni una sola persona poseía un alma íntegra y sana. Aunque Liam no tenía planes de convertirse en un héroe o en el salvador de este mundo, tampoco era tan insensible como para guardar para sí mismo esta información vital. Probablemente debería publicar esto más tarde esta noche en un foro o algo así. Liam tomó nota mentalmente y se preparó para abandonar la montaña, dirigiéndose al siguiente lugar que tenía en mente. Pero al salir, se percató de que un par de figuras conocidas estaban de pie frente a la otra cueva, justo al lado de la guarida del dragón. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! Nos volvemos a encontrar, experto. Rey se acercó rápidamente a él y entabló una conversación con entusiasmo. ¿No estás luchando contra el dragón, señor? Liam negó con la cabeza antes de darse la vuelta para marcharse. Ah. Esperen. Esperen un momento, señor. Rey gritó apresuradamente y corrió hacia él, al ver que el hombre volvía a escabullirse. Acabamos de encontrar una mazmorra aquí. La guarida del cuervo de ébano. Nuestro grupo obtuvo la bonificación por descubrimiento, un gran aumento de experiencia y una bonificación en la probabilidad de obtención de objetos. Todavía nos faltan 2 personas. ¿Te gustaría unirte a nosotros, compañero mayor? Explicó Rey a Liam con seguridad, casi convencido de que no sería rechazado. El equipo que completaba la mazmorra por primera vez solía obtener un aumento del 100% en la experiencia, lo cual no era una cifra insignificante, pero aún así, no era suficiente para tentar a Liam. Pero no rechazó a Rey. En cambio, hizo una pausa por un instante antes de asentir con la cabeza en señal de aceptación. Había una razón por la que lo hizo. Liam intuía que podría haber algunas pistas en la mazmorra. Al fin y al cabo, la mazmorra estaba justo al lado de la cueva donde había obtenido los 3 objetos misteriosos. Si solo se tuvieran en cuenta los objetos que se obtienen normalmente en la mazmorra o la bonificación de experiencia, probablemente no necesitaría nada de eso, pero no estaba seguro de si se activarían objetos adicionales por poseer los objetos únicos. Así que Liam decidió recorrer la mazmorra al menos una vez. De todas formas, tenía que subir de nivel, y esta no era una mala manera de hacerlo. Sí. Entendido, señor. No te vamos a arrastrar hacia abajo, te lo juro. Rey estaba eufórico después de ver a Liam asentir. Muy bien. Ya basta. ¿Cuál es la composición de tu grupo? Liam le dio una palmadita al joven emocionado y caminó hacia la mazmorra. Ja, ja, ja. Rey inmediatamente mostró una gran sonrisa. Hermano, igual que tú, yo también juego a sin clase. Incluso levantó el pulgar y guiñó un ojo. Este idiota. Liam negó con la cabeza, sonriendo con amargura. Añádeme al grupo. Quería comprobar sus estadísticas antes de empezar la carrera. Si su estado era demasiado malo, no tenía sentido unirse a ellos. En lugar de cargar con lastre y idiotas, le resultaría mucho más fácil si simplemente fuera solo.
Sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una mazmorra para principiantes. Ya había fortalecido su cuerpo y, además, ya no era de nivel 1. Subió 2 niveles tras la pelea con los lobos y actualmente se encontraba en el nivel 3. Así que, para él, incluso completar la misión en solitario no era imposible. Rey asintió y rápidamente añadió a Liam al equipo. Ding. Has sido invitado a unirte a una fiesta. Ding. ¿Aceptas? Sí/no. Liam pulsó sí y luego examinó en silencio a sus 3 nuevos compañeros de equipo. Aunque al principio no tenía muchas expectativas, se llevó una grata sorpresa al ver sus estadísticas. De hecho, los 3 estaban en el nivel 4, un nivel completo más alto que él o el grupo de jugadores que luchaban junto a Neria. Además, de los 3, solo Rey no había elegido ninguna clase en particular. Una de las 2 chicas había elegido el camino de paladín, mientras que la otra había optado por el papel de sanadora, más concretamente, de sacerdotisa. Si bien tanto un paladín como un sacerdote dependían del poder sagrado, el maná con el atributo elemental de la luz infundido en él, un paladín se centraba más en la protección y la prevención del daño, mientras que un sacerdote se centraba más en el aspecto curativo. No está mal. Nada mal para ser un equipo improvisado, murmuró Liam, sin darse cuenta de que en realidad lo estaba diciendo en voz alta. A Rey no le importaba, pero miró a sus 2 hermanas y sonrió nerviosamente antes de volverse hacia Liam. Hermano, no somos un equipo improvisado. Hemos jugado otros juegos juntos. De acuerdo. ¿Esperamos a alguien más o empezamos ya? Liam ignoró su comentario y fue directo al grano. Esta vez, no fue Rey quien le respondió, sino una de las 2 mujeres, la paladina. Haremos los dados para obtener botín de equipo y libros de habilidades de forma imparcial. ¿Entendido? Chapter 23, Jim Body Alex se recogió su larga melena roja en un moño apretado mientras observaba a Liam de arriba abajo. Cada vez que su mirada se posaba en él, le quedaba claro que estaba en un juego. Ningún hombre de verdad podía tener ese aspecto. Aunque ella misma era bastante atractiva, con un cuerpo esbelto y curvas suaves, la persona que tenía delante pertenecía a una liga completamente diferente. Con su físico, podría ser un modelo de primera categoría en el mundo real y ganar un sueldo de 6 cifras. Pero, aparte de su apariencia y quizás de esa misión especial que recibió, nada más tenía de especial, por no hablar de la actitud arrogante que mostraba todo el tiempo, como si fuera superior a todos los demás. Alex dudaba mucho que esa persona mereciera tanta atención y los halagos descarados que Rey le dedicaba. Por lo que ella sabía, probablemente ese tipo era solo un farsante que quería aparentar. Y bien. ¿Estás de acuerdo o no? Haremos los sorteos de entrega de equipo y de libros de habilidades de forma imparcial. Repitió sus palabras, enfatizando cada una de ellas. Liam soltó una risita irónica. ¿Por qué le importarían los objetos que se obtenían en una mazmorra para principiantes? Me parece bien. No necesito ningún equipo. Podemos tirar los dados para los libros de habilidades. Pero tengo una sola condición. Si hay algún lanzamiento de material o lanzamiento único, lo tomaré. Y Alex lo miró fijamente, alzando una ceja. Solo por lo que dijo, ella no pudo evitar pensar que habría objetos únicos o misiones especiales. ¿Era este tipo un probador beta? ¿Cómo lo sabía todo de antemano? Sin embargo, se encogió de hombros y asintió. No quería perder demasiado tiempo hablando aquí afuera porque si no despejaban la mazmorra primero, era inevitable que alguien más se llevara su pastel. Tras la aprobación de Alex, el grupo entró rápidamente en la cueva. En cuanto pusieron un pie dentro, fue como si hubieran sido transportados a un lugar completamente diferente. Ahora se encontraban de nuevo en una especie de bosque, uno extremadamente ventoso, y el cielo azul claro se había tornado de un inquietante y ominoso color púrpura oscuro. ¿Qué demonios es esta mazmorra? Preguntó Rey, mirando a su alrededor con nerviosismo. No había bestias ni monstruos a su alrededor, y el lugar era demasiado tenebroso para ser un simple bosque vacío. No mires hacia abajo. Mira hacia arriba. Murmuró Liam. Rey y las 2 mujeres oyeron sus palabras e inmediatamente alzaron la vista para ver unos diminutos puntos rojos dispersos en el cielo nublado de color púrpura oscuro, y cuando miraron más de cerca, se quedaron sin aliento al instante. Los diminutos puntos rojos eran ojos y las nubes de color púrpura oscuro eran bandadas de pájaros que giraban en círculos sin fin. ¡Mierda! Rey maldijo en voz alta, conmocionado, y las 2 mujeres también parecían preocupadas.
Liam, por otro lado, sonrió con calma y se sentó en el suelo del bosque abriendo la pantalla de su inventario. El hecho de que los pájaros estuvieran allí no significaba que fueran a atacarlos. De lo contrario, ya lo habrían hecho. De acuerdo. Necesito 5 minutos más y luego estaré listo. Todos estaban demasiado distraídos como para prestarle atención, así que asintieron distraídamente. Liam soltó una risita. El juego era, en efecto, demasiado realista, y había una razón para ello. Suspiró y negó con la cabeza, echando finalmente un vistazo a las cosas que había robado de la guarida del dragón. Divisa: oro, 5000; plata, 5000; cobre, 5000. No está mal. Liam chasqueó la lengua. Luego echó un vistazo al primer libro de habilidades. Invocación demoníaca. Consume 200 de maná e invoca a un demonio menor. El hechizo permanece activo durante 20 segundos. Nivel 1. TCH. TCH. Qué hechizo de invocación tan caro, y Liam aprendió rápidamente la habilidad, ya que no había límite en la cantidad de habilidades que se podían aprender, pero subir de nivel todas ellas y asegurarse de que fueran realmente útiles era algo completamente distinto. Uno podría aprender 100 habilidades, pero sería físicamente imposible concentrarse en todas ellas, mejorarlas todas y, lo que es más importante, obtener conocimiento profundo sobre todas ellas. Pero esta habilidad en particular valió la pena el tiempo y el esfuerzo invertidos, porque Liam sabía que, al subir de nivel, permitiría al jugador establecer un contrato permanente con un demonio. Por supuesto, también existía otro requisito previo para que esto sucediera. Solo las personas con una afinidad demoníaca extremadamente alta eran capaces de alcanzar esta etapa. Liam no tenía una afinidad de grado SSS, que técnicamente era la más alta, pero aún tenía una afinidad de grado S, lo cual era suficiente. Así que no dudó y aprendió la habilidad rápidamente. Alex estaba a su lado, observando con curiosidad a Liam y preguntándose qué estaría tramando. Oye, Hofstadter. ¿Qué crees que está haciendo? Acaba de aprender una nueva habilidad. Murmuró entre dientes. Liam ignoró su charla y estaba a punto de abrir el siguiente artículo cuando su mano se detuvo de repente. Hofstadter. Sus ojos recorrieron rápidamente el nombre de la tercera integrante del grupo, la sacerdotisa con la que no había interactuado mucho. Rey Tornuo, Alex Tornuo, Mia Hofstadter no se había fijado bien en sus nombres antes, y ahora que lo hacía, Liam estaba completamente atónito. ¿Qué era esto? ¿El destino? ¿O simplemente una coincidencia? Liam se maldijo a sí mismo por no haberse dado cuenta antes. Con las prisas, casi habría desperdiciado un regalo divino. Mia Hofstadter, en su vida anterior, ella era una jugadora muy famosa. Siempre había estado entre las mejores sanadoras de la clasificación. Sin mencionar sus excelentes habilidades como sacerdotisa de batalla cuando no estaba curando. Además, la mujer era extremadamente guapa, con una figura preciosa, cabello rubio miel y un par de ojos azules brillantes. Además, tenía un temperamento tranquilo, sereno y frío, como una espada envainada, lo que no encajaba del todo con la imagen de una sacerdotisa amable y benevolente, y sin embargo era adorada por innumerables fans y venerada como una diosa. Sin embargo, todo esto ocurría cuando el mundo aún conservaba cierta apariencia de normalidad. Cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles, por alguna razón, su nombre desapareció por completo. Ni siquiera estaba registrada en la asociación. La mente de Liam repasó automáticamente las diversas cosas que había oído sobre Mia y se detuvo, prestando atención a una cosa en particular, la única parte que le importaba. Esta mujer que tenía delante poseía un cuerpo yin puro. Chapter 24, Dungeon Run. Los seres humanos no eran todos iguales y algunos tenían constituciones privilegiadas incluso viviendo en un planeta no despierto como la Tierra. Liam no tenía ninguna constitución especial de ese tipo. En su vida anterior, había envidiado a aquellas personas que lo habían logrado, porque eran capaces de ascender fácilmente y destacar mientras todos los demás luchaban. El cuerpo era el recipiente que absorbía, almacenaba y servía de conducto para la energía y la magia. Por lo tanto, cuando uno dominaba este aspecto, su progreso era fluido y constante. En su segunda oportunidad, Liam no tenía intención de subestimar un factor tan importante, especialmente cuando dicho factor estaba llamando a su puerta. ¿Tienes afinidad divina? Liam miró fijamente a Mia y preguntó, yendo directo al grano. ¿Calificación SSS? Añadió. La chica que estaba frente a él se quedó atónita. Sus labios se entreabrieron ligeramente y preguntó. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes?
Tanto Alex como Rey también se quedaron impactados y lo miraron con ojos interrogantes. Liam sonrió. No tuvo que esperar su respuesta. A juzgar por sus reacciones, supo que su suposición era correcta. Nada de eso. Se rió entre dientes y levantó las manos. Solo me preguntaba por qué habrías elegido una clase como la de sacerdote. Señor, tenía razón. Somos un equipo fuerte, dijo Rey riendo entre dientes. Al parecer, solo él se había creído la respuesta de Liam, pues las otras dos mujeres lo miraron con recelo, entrecerrando los ojos. Bien. Ya casi termino. Liam no insistió más en el tema, ya que sabía que convencer a la otra persona en ese momento de lo que él quería de ella era prácticamente imposible. Escogió otro de los libros de habilidades, la habilidad básica para la clase de nigromante, y la aprendió rápidamente. Esto debería ser suficiente para esta mazmorra. Cerró rápidamente su inventario y luego se puso de pie, desenvainando una de las espadas que había recogido en la guarida de Niria. Espada de hierro chisporroteante. Tipo de arma. Espada a una mano. Durabilidad, 20-40. Daño de ataque. 15-20. Agilidad, 5. Vamos. El primer grupo debería estar más adelante. Ignoren a los que vuelan por el cielo. No bajarán a atacarnos, explicó Liam. El grupo avanzó con Liam y Alex al frente y Rey y Mia atrás. Mia no pudo evitar mirar al hombre delgado y musculoso que tenía delante. ¿Por qué me preguntó eso? Se preguntó en silencio. Unos segundos después aparecieron las primeras bestias. Un grupo de lobos errantes se plantó frente a Liam y Alex. Antes de que nadie pudiera decir nada, Liam se abalanzó hacia adelante y tomó el control de la situación. Tanque, encárgate de los dos de la izquierda. Yo atacaré a los dos de la derecha. Rey, apoya al tanque. Sanador, mantente alerta ante posibles daños repentinos. Alex frunció el ceño preguntándose quién había puesto a ese tipo al mando del equipo, pero decidió dejarse llevar y, de una vez por todas, ver de qué se trataba realmente ese tipo. Usó su habilidad básica de paladín bloqueo y extendió su escudo hacia adelante. Los dos lobos gruñeron de inmediato y la atacaron, pero sus garras y colmillos fueron bloqueados por el escudo. Se movía con destreza, bloqueando cada uno de sus ataques, una y otra vez, incluso anticipándose a su patrón de ataque. Sin embargo, estos eran solo lobos, así que Alex incluso pudo aprovechar la oportunidad y blandir su espada hacia adelante. Rey la apoyó disparándole flechas desde atrás, y entre los dos acabaron rápidamente con los lobos en menos de un minuto. ¡Wow! Gritó Alex mientras los puntos de experiencia llegaban sin parar. Estaba a punto de darse la vuelta para ver cómo le iba a Liam, pero los siguientes puntos de experiencia también llegaron. Él solo acabó con los dos lobos en el mismo tiempo que nos llevó a nosotros dos. Se quedó estupefacta. Quería abrir la interfaz del sistema y comprobar las cifras de daños, ya que solo recibían notificaciones de puntos de experiencia, pero la voz de Liam volvió a resonar con fuerza. Coge la carne de lobo y colócala encima de esa roca gigante, murmuró, recogiendo con indiferencia las pocas monedas de cobre que se le habían caído. Los ojos de Alex se abrieron de par en par. Este tipo es un descarado. Pero a los otros dos no pareció importarles y rápidamente hicieron lo que Liam les dijo. Descuartizaron los cuerpos de los animales y prepararon un montón de carne fresca. Como ninguna de las dos mujeres quería tocar la carne picada ultra realista y Liam ya se había acercado a la roca, Rey se ofreció voluntaria y llevó el montón de carne de forma descuidada hasta la roca. ¿Y ahora qué? Preguntó Alex, cruzando las manos frente a su generoso pecho. Liam permaneció en silencio, pero pronto se oyeron a lo lejos aleteos. Ahora empieza, sonrió. Chapter 25, Unexpected Changes. ¿Tenéis alguna poción a mano? Tenedla preparada. Liam apenas había terminado de hablar cuando los árboles a lo lejos se estremecieron y las hojas crujieron. Unos 5 cuervos negros con grandes ojos rojos volaron hacia ellos como balas. Tanque. Atención. Tú te encargas de 2. Yo me ocuparé de los otros 3. Rey. La misma regla. Síguela. Primero apoya al tanque. Ven a mí después de encargarte de los 2. Sanador, ánimo. Alex estaba furioso. ¿Qué le pasaba a ese tipo? ¿No tenían nombre? ¿Solo Rey tenía nombre? Activó su habilidad rugido ensordecedor y atrajo la atención de los 5 cuervos, pero Liam rápidamente atacó a 3 de ellos. Sus estadísticas de daño duplicaban las de Alex, así que inmediatamente apartó a los 3 de ella, mirándola con severidad. Sigue mis instrucciones.
Las aves eran un poco más ágiles que los lobos y su principal patrón de ataque era con sus picos y garras, picoteando furiosamente a sus presas. Sin embargo, Liam esquivó sus ataques con agilidad, y su cuerpo, curtido por la naturaleza, respondía a sus movimientos. Cada uno de sus movimientos estaba calculado y era de absoluta precisión. A su lado, Alex también bloqueó a los pájaros y los desvió. Pronto, la primera oleada de pájaros fue abatida, casi al mismo tiempo. Una serie de notificaciones resonaron en sus oídos, otorgándoles puntos de experiencia. Alex se giró inmediatamente hacia Liam y le apuntó con su escudo. ¿Tienes algo en contra de las mujeres? ¿Qué? Cuidado. Vienen 3 oleadas más. Liam le advirtió y, poco después, los árboles volvieron a crujir. Esta vez bajo una bandada de 10 pájaros y Alex ya no tenía el lujo de estar enfadada con Liam. Rugido ensordecedor volvió a gritar con fuerza, atrayendo la atención del grupo de cuervos negros. «Tank, ¿puedes con 5?» gritó Liam mientras atacaba a los pocos pájaros que estaban atrás. Los números que indicaban grandes daños flotaban y las plumas se dispersaban a diestra y siniestra, pero ni siquiera Liam pudo esquivar todos los picotazos. Unas cuantas heridas sangrientas aparecieron en su cuerpo. Sin embargo, justo cuando su salud disminuía, una energía revitalizante envolvió su cuerpo, curándolo rápidamente. El hechizo de Mia fue preciso, ya que anticipó el daño y ayudó al equipo en el momento justo. Liam asintió con aprobación. Esta mujer era sin duda digna de ser una de las mejores sacerdotisas de batalla. Tenía un talento innato. Sus propios movimientos también eran extremadamente fluidos y seguros, pero la diferencia entre ambos radicaba en que él había blandido su espada 1.000.000 de veces antes de llegar a donde estaba hoy. Era algo que llevaba grabado a fuego en la sangre. Pero la otra parte simplemente nació con un talento divino. El mundo era verdaderamente injusto. Los cuervos no tenían ataques especiales, así que, usando solo sus movimientos básicos con la espada, Liam pudo acabar con ellos en cuestión de segundos. Alex y Rey, por otro lado, apenas lograban mantenerse en pie. Alex apretaba los dientes con frustración mientras los puntos de experiencia se acumulaban gracias a las muertes de Liam. A diferencia de la turba anterior, esta demostró la diferencia de habilidad entre ambos, sin dejar nada a la imaginación. Mientras ellos forcejeaban, Liam ya había terminado y se lanzó hacia adelante para ayudar con la mitad de la multitud que les correspondía. Habría llegado hasta ellos más rápido, pero no quería usar ninguna de sus nuevas habilidades todavía. Ding. Se han ganado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 10 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se han ganado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 10 puntos de experiencia adicionales. Y. Esta vez, uno de los cuervos dejó caer un libro de habilidades, que Liam recogió agachándose. ¿Qué es eso, hermano? Preguntó Rey emocionado, pero para su decepción, solo era un libro de hechizos de curación sagrada. ¿Tienes esa habilidad? Le preguntó Liam a Mia, quien asintió en silencio. Luego, él se giró y le lanzó el libro a Alex. Tú también deberías aprenderla. ¿Para qué necesitaría un paladín una habilidad de curación? Alex frunció el ceño. Seguía resentida porque él era mucho más fuerte y hábil que ellos. Tú decides. Liam no le respondió y limpió la sangre de su espada, preparándose para el siguiente ataque que estaba a punto de llegarles en cualquier momento. Sacó una fruta de color violeta de su inventario y la mordisqueó. Se acerca otra oleada. Recupera tu maná y resistencia rápidamente. Alex sujetó su escudo con fuerza, con ganas de estampárselo en la nuca. ¡Qué tipo tan odioso! 10 otra vez. Gritó Liam mientras los árboles comenzaban a crujir y otro grupo de cuervos volaba hacia ellos. 5 cada uno. Igual que la última vez. Blandió su espada, dispuesto a lanzarse a la batalla, pero de repente se quedó paralizado. Liam casi no podía creer lo que veía. Algo que jamás se había imaginado. En lugar de lo habitual, en lugar de la bandada de 10 pájaros, una bandada de 20 cuervos negros se abalanzó sobre ellos como afiladas flechas. Los ojos de Liam se abrieron de par en par al comprender. Sabía que esto tenía algo que ver con los objetos especiales que había recogido de la guarida del dragón. Salió de su estado de shock e inmediatamente volvió a gritar. Más de 10. Cuidado. Sí, ya veo que es un genio, replicó Alex con enfado, pero el hombre estaba demasiado ocupado para escucharla. Despertar, murmuró Liam entre dientes, utilizando finalmente otra de sus habilidades. Una niebla negra envolvía a los numerosos cadáveres de cuervos esparcidos por el montículo.
Los fragmentos de sus esqueletos se unían lentamente. Se fusionaban como si existiera una especie de pegamento invisible. Algunos incluso tenían trozos de carne y plumas adheridos, lo que los hacía extremadamente sangrientos y repugnantes de ver. Sin mencionar el olor penetrante. ¿Qué demonios? Alex retrocedió un paso, sintiéndose mareado. Incluso Mia tenía el rostro contraído. Rey observó todo con una expresión aturdida, llena de admiración y reverencia. Hermano. ¡Qué guay! Tienes la habilidad de no muerto. Genial. Esto es increíble. Le hizo un gesto de aprobación a Liam con el pulgar. Todo sucedió rápidamente y, entre el amasijo de cadáveres, 3 esqueletos de cuervo se alzaron del suelo, batiendo sus podridas y hermosas alas. Chapter 26, God of the Chirrido. 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 La bandada de cuervos graznó, llenando el aire con fuertes chillidos. Apenas rozaba el límite, e incluso un decibelio más habría obligado al equipo que luchaba contra ellos a taparse los oídos en lugar de luchar para evitar que se les perforaran los tímpanos. Alex usó inmediatamente su rugido ensordecedor, junto con su bloqueo, pero había demasiados pájaros y sus picos estaban por todas partes. La salud del grupo se deterioraba demasiado rápido, incluso para que Mia pudiera mantener el control. Lanzó sus hechizos de curación frenéticamente, esforzándose al máximo para lograr una sincronización perfecta. Liam suspiró. Echó un vistazo a cómo iban las cosas e inmediatamente gritó: «Agáchense». Apenas habían recorrido un poco más de la mitad del camino y él no quería que el grupo fuera aniquilado. Y como todos lo habían estado escuchando desde el principio, nadie lo pensó 2 veces antes de decir lo que dijo y actuaron primero, bajándose del montículo. Solo después de saltar, se dieron cuenta de que ninguno de los cuervos los había seguido y que ahora todos los pájaros revoloteaban únicamente alrededor de Liam. Sanador. Sigue así. Gritó Liam, añadiendo otra instrucción. No se molestó en darle a Mia instrucciones más detalladas porque confiaba en sus habilidades. Además, no tenía tiempo que perder. Liam permanecía de pie, completamente solo, en lo alto del montículo ensangrentado, girando y retorciéndose en ángulos descabellados. Su agilidad era superior a la de los cuervos. Los 3 muertos vivientes que había invocado también estaban luchando con ahínco, arrebatando trozos de carne y salud a los cuervos que reían a carcajadas, pero era evidente que estaba llegando a su límite. Era evidente que no duraría mucho más, pero el hecho de haber aguantado tanto tiempo él solo ya era una hazaña extraordinaria. Todos estaban atónitos. Observaban a Liam con expresión de estupefacción, olvidando incluso que podían volver a subir al montículo y unirse a la lucha. No podían apartar la vista de él mientras se contorsionaba en distintos ángulos, esquivando las trayectorias de los pájaros y, al mismo tiempo, atacándolos con su espada. ¡Qué bonito!, murmuró Alex inconscientemente. Mia también tenía los ojos bien abiertos, sin perderse ni un solo movimiento del hombre que tenía delante. Rey, por otro lado, observaba como si estuviera viendo un fantasma. Con cada segundo que pasaba, sus movimientos se volvían más y más precisos, y sus movimientos aleatorios se fueron coordinando y embelleciendo poco a poco, como una danza en lugar de una batalla intensa. Los 3 tragaron saliva, observándolo con asombro. Los cortes de espada se extendieron en varias direcciones, trozos de carne y plumas volaron por todas partes. Y al poco tiempo, toda la bandada de pájaros cayó muerta de repente. Ding. Se han ganado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 10 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se han ganado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 10 puntos de experiencia adicionales. Y. Los puntos de experiencia caían sin cesar, ya que toda la bandada de pájaros estaba siendo atendida por un solo jugador. Ding. Se ha creado una nueva habilidad, Danza de la Espada, debido a tus acciones. Danza de espadas. Cada tajo de la espada inflige un 200% de daño. Un golpe crítico inflige un 250% de daño. Tiempo de reutilización: 3 minutos. Liam sonrió ante la nueva habilidad, sintiéndose eufórico tras haber ejecutado a la perfección la serie de movimientos que ya conocía. No quería usarlo tan pronto, ya que revelarlo podría generar muchas preguntas, pero no tenía otra opción. Así que simplemente lo hizo. Despertar. Liam murmuró de nuevo, esta vez un grupo de 5 cuervos no muertos y esqueléticos se alzaron lentamente de entre la pila de cadáveres. Ya se estaba preparando para la siguiente batalla. A diferencia de él, los 3 espectadores permanecieron inmóviles. Incluso Alex se quedó atónita, sin palabras.
En su interior, se sintió avergonzada por haber comparado sus estilos de juego. Uno era como un vino añejo, mientras que el otro era como una cerveza barata. Liam se giró para mirarlos y vio la expresión de adoración en sus ojos. G. Se rió para sus adentros. No estaba acostumbrado a que lo miraran de esa manera. Se revolvió el pelo y murmuró, volviendo a remover la pila de cadáveres. Deja de soñar despierto y levántate. El próximo grupo llegará pronto. Esta vez el botín fue bastante bueno y los pájaros soltaron 2 libros de habilidades y una ballesta con buenas estadísticas. Mira esto. Liam le arrojó la ballesta a Rey. Oye, ¿cómo sabes todo esto? Preguntó Alex, ignorando el equipo que arrojaban. Volvió a subir al montículo, con la mirada fija en Liam. No lo sé. Solo estoy haciendo una suposición aproximada. No se detuvo a responderle y continuó guardándose en el bolsillo todas las monedas de cobre y plata que encontró. Técnicamente, lo que dijo no era incorrecto, ya que su última estimación había sido terriblemente errónea y totalmente desacertada. Incluso ellos lo sabían. Pero Alex no estaba dispuesto a rendirse todavía. ¿Qué fue ese movimiento con la espada que hiciste? ¿Eso también lo aprendiste de un libro de habilidades? Preguntó de nuevo. Era imposible que una sola persona hubiera adquirido tantos libros de habilidades cuando el juego acababa de empezar, así que simplemente no podía dejarlo pasar. Ella miró al tipo con furia, como si le hubiera robado el dinero del almuerzo. Liam negó con la cabeza y la miró. Esta vez, en lugar de darle una respuesta sin sentido, hizo una breve pausa. Te lo explicaré más tarde. La próxima turba debería llegar pronto. Se dio la vuelta sin dejar espacio para que la mujer pudiera hacerle más preguntas. Tú. Alex apretó los puños y lo fulminó con la mirada. 5 cuervos no muertos batieron sus alas y sobrevolaron a Liam. Esto, sumado al aura fuerte y poderosa que emanaba, hacía que el hombre pareciera un dios de la muerte. Alex tragó saliva y apretó los labios. Pateó con rabia un par de cadáveres que estaban a sus pies, como si estuviera buscando más restos. Rey estaba absorto mirando la ballesta que tenía en la mano y Mia miraba a su alrededor, buscando también entre los cadáveres algún objeto que pudieran haber soltado. Pero al igual que Alex, su mirada también se desviaba de vez en cuando hacia Liam, mirándolo con expresión aturdida. Chapter 27, Secret Mode. Liam miró pensativo a lo lejos mientras los siguientes sonidos de aleteo comenzaban a resonar. Estos también sonaban más fuertes de lo que esperaba. ¿Había más pájaros? Ebon Raven era una mazmorra sencilla para principiantes. Nunca debería haber sido tan difícil. Ni siquiera tenía los modos habituales, como fácil, difícil e infierno. Era simplemente un recorrido recto sin giros ni recovecos ocultos. Originalmente, la mazmorra debería haber tenido 10 pájaros en el grupo anterior y 10 pájaros más en el siguiente grupo, y algunos de los pájaros de este grupo tendrían la capacidad de aturdir a los jugadores. Este era también el último grupo de enemigos antes del jefe final, un monstruoso cuervo. El monstruo jefe se parecía a los demás cuervos, excepto que era varias veces más grande y tenía un tercer ojo. El ave también poseía una agilidad excepcional y era muy hábil para aturdir a los jugadores, manteniendo a todos en alerta. En resumen, este fue el resumen de la mazmorra para principiantes. Pero Liam tenía la persistente sensación de que las cosas no iban a seguir así. ¿Fue por los objetos que había sacado de la guarida del dragón? También podría ser porque fueron el primer equipo en entrar y recorrer la mazmorra. No lo sabía con certeza, pero esa era su mejor suposición hasta el momento. En cualquier caso, existía una alta probabilidad de que no volviera a tener esta oportunidad. Liam no quería correr ningún riesgo, así que decidió usar también la otra habilidad que había aprendido. Cerró los ojos y murmuró invocación demoníaca. Su maná se agotó al instante y una densa humareda negra comenzó a materializarse frente a él. Estas auras eran algo similares a las que desprendían los 5 cuervos no muertos batiendo sus alas podridas, pero al mismo tiempo, también existían diferencias entre ambas. Tanto Alex como Mia podían sentir un cosquilleo en la piel provocado por la densa energía demoníaca e infernal que se arremolinaba cerca de ellos. ¿Qué demonios? ¿Tienes una habilidad más? Alex gritó exasperado y los otros dos tampoco pudieron quedarse callados. Tienes muchas habilidades, murmuró Mia con calma, aunque sus ojos delataban su desconcierto. Hermano, ¿hay alguna tienda donde podamos comprar habilidades? Rey rió nerviosamente. No quería entrometerse ni incomodar a Liam, pero esto era demasiado y no pudo evitar preguntar.
Mientras los tres lo miraban con los ojos desorbitados, la atención y la concentración de Liam estaban completamente centradas en la mancha negra que giraba frente a él. Normalmente, el demonio tardaba un par de segundos en ser invocado por completo, así que lo vigilaba como un halcón. Justo cuando la última bandada de pájaros comenzaba a volar hacia ellos, una pequeña bola roja se reveló lentamente y, de repente, aparecieron dos agujeros en ella. Uno se transformó en un ojo de aspecto maligno y el otro en una hilera de dientes. ¡Ga! Emitió un sonido extraño, lo que hizo que Liam reaccionara de inmediato. Un contemplador sin evolucionar. No está mal. Sonrió. Estas aberraciones eran uno de los demonios menores más poderosos y eran capaces de infligir varios tipos de daño dependiendo de su tipo. Puede ser tan poderoso como un rayo mortal que sale disparado de un solo ojo malvado o un rayo ralentizador inofensivo. Liam solo conocería sus capacidades una vez que comenzara a atacar. Y ya era hora. Más de 30 pájaros se abalanzaban sobre ellos como flechas negras con ojos rojos. Sanador, ten cuidado con los aturdimientos. Si te mantienes en movimiento, a los pájaros les resultará difícil aturdirte, murmuró Liam, apretando con fuerza la espada entre sus manos. El demonio contemplador y los cuervos no muertos se movían rápidamente de un lado a otro con expectación, como si su único pensamiento fuera luchar y matar, y cuando el grupo de cuervos descendió, entraron instantáneamente en acción. Cada no muerto logró captar la atención de al menos 2 cuervos, y el demonio contemplador, por sí solo, captó la atención de 5 cuervos. Esto por sí solo cubrió a la mitad de la multitud y el resto se volvió mucho más fácil de manejar para el equipo. Alex golpeó hábilmente su escudo contra los pájaros, mientras que Rey ahora blandía una daga contra ellos. Liam aún no podía activar su danza de espadas, así que atacó con precisión los puntos débiles de los pájaros. Mia era la que más trabajo tenía de todas, ya que las tres eran luchadoras cuerpo a cuerpo y estaban sufriendo bastante daño. Pero, por suerte, gracias a la advertencia de Liam, al menos nadie quedó aturdido y todos lograron salir adelante. El primer pájaro cayó muerto en cuestión de segundos, lo que levantó la moral de todos. El demonio paralizó a un pájaro, disparando un rayo negro desde su globo ocular, que luego cayó sin vida tras ser alcanzado por la ráfaga de espadazos que Liam estaba lanzando. A continuación, uno a uno, más pájaros comenzaron a caer muertos, ya que la coordinación del grupo había mejorado mucho en esta ocasión. Tanto Alex como Rey subieron de nivel, lo que les proporcionó recargas de salud instantáneas que, además, facilitaron mucho la pelea. En poco tiempo, la gran bandada de pájaros fue completamente aniquilada y los cadáveres se amontonaron en el montículo. Chapter 28, Elleoz de Tornado. Jadeo y Alex y Rey no pudieron soportarlo más y se sentaron en el montículo ensangrentado para tomar un respiro. Esta última turba les había quitado todo lo que tenían y sentían como si les hubieran exprimido el cuerpo hasta la última gota. Por muy realistas que fueran los juegos, nunca antes habían experimentado algo así. Era como si acabaran de luchar físicamente, en lugar de ser una simple proyección de su mente. Hermano, Ayoro, por favor dime que esa fue la última turba. Rey jadeaba y trozos de fruta salían disparados de su boca mientras masticaba y hablaba. Esa debería ser la última turba, murmuró Liam distraídamente, pero su tono dejaba entrever que no estaba satisfecho con su respuesta. El siguiente debería ser un cuervo monstruoso con la capacidad de lanzar muchas habilidades de aturdimiento. Le gusta paralizar al sanador y matarlo primero. Así que, Mia, ten cuidado. Liam hizo todo lo posible por explicarse mientras bebía una poción para restaurar su maná. Todos los cuervos que había resucitado para el último combate ya eran inútiles, así que una vez más tuvo que lanzar el hechizo de no muertos despertar. En esta ocasión, un total de 10 Ghouls Rabel batieron sus alas y surgieron del cúmulo de huesos y carne que yacían allí como basura. ¿Eh? ¿Por qué tarda tanto el jefe? Preguntó Rey, mirando al cielo. Su acción hizo que Liam también levantara la vista inconscientemente y, de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Agáchate, ahora mismo. Gritó Liam como un loco. Tienes que bajar inmediatamente y salir de la mazmorra, gritó. Todos se miraron entre sí preguntándose qué estaba pasando y también alzaron la vista, siguiendo con la mirada la de Liam para ver qué podía ser tan aterrador. Al principio no podían ver nada, pero poco a poco las cosas se fueron aclarando a medida que los pequeños movimientos se hacían cada vez más grandes. La increíble cantidad de pájaros que revoloteaban en el cielo mostraban, inesperadamente, algún tipo de actividad.
Al principio, Liam les había asegurado que esos pájaros no se moverían ni atacarían, pero ahora parecía que no era así. El resto del cielo comenzó a despejarse lentamente, mientras que el cielo sobre el montículo se volvía cada vez más oscuro. Los demás no sabían lo que estaba pasando, pero Liam sin duda podía adivinarlo. «Muévanse. Ahora», gritó de nuevo. No hizo falta decírselo 3 veces. Alex, Rey y Mia se pusieron de pie rápidamente y saltaron del montículo a toda prisa. Pero para su sorpresa, Liam seguía de pie junto al montículo, sin mostrar ninguna intención de bajar y seguirlos. Y antes de que nadie pudiera siquiera pensar en lo que estaba haciendo, los cuervos formaron un tornado y comenzaron a descender. Los cientos de cuervos que volaban alto en el cielo comenzaron a descender uno a uno. Alex tropezó y cayó hacia atrás, mirando al cielo con expresión atónita. Rey tenía la sorpresa y el miedo reflejados en todo el rostro. Mia también se quedó con la boca abierta. «Agáchate. Agáchate ahora mismo», tartamudeó mirando al hombre que seguía de pie, inmóvil. «¿Tú? ¿Por qué eres tan terco?» Alex se quedó sin palabras. «Hermano. No vale la pena. Baja del montículo. Regresemos con todo el grupo y hagamos otros preparativos». Rey apretó los dientes. Sinceramente, no tenía ni idea de qué preparativos podía hacer contra un fenómeno tan monstruoso, pero lo único que quería era que salieran sanos y salvos. La muerte en sí no era gran cosa. Como mucho, perderían un nivel o 2, pero ser picoteado hasta la muerte en un juego tan realista era algo que nadie debería sufrir. Liam, sin embargo, ni siquiera había escuchado las palabras de Rey. Simplemente volvió a gritar: «Vete, ahora». Solo les advirtió tantas veces porque, al fin y al cabo, era por su culpa que también se enfrentaban a esta anomalía en la mazmorra. Puede que aún no lo sepan, pero él conocía el precio de una sola muerte y no quería ser responsable de la de ellos. Al mismo tiempo, tampoco quería mudarse. Ahora le resultaba más que evidente que todo lo que estaba sucediendo estaba relacionado con la misión. Si abandona la mazmorra ahora, dejando la partida a medias, podrían no tener otra oportunidad para completar esta misión oculta y presenciar este giro inesperado de los acontecimientos. Normalmente, perder una sola oportunidad quizás no importaría demasiado. Pero Liam no estaba dispuesto a perder ni una sola oportunidad esta vez. De lo contrario, ¿qué sentido tendría su milagro, su segunda oportunidad? Si fracasaba esta vez, no tendría a quién culpar. Tenía que aprovechar esta oportunidad al máximo. De lo contrario, las repercusiones y preferiría morir antes que vivir la vida que le esperaba. No. No puedo rendirme ahora, tengo que luchar. Tengo que hacerlo aquí y ahora. No puedo volver a perderlo todo, no lo haré. No puedo flaquear con esto. Tengo que superarlo, cueste lo que cueste. Se giró para mirar a los 3 y les gritó por última vez: ¿No me oísteis? Lárguense de aquí ahora mismo. Mia, Alex y Rey oyeron su rugido atronador y, por alguna razón, no pudieron ignorar su orden. La presión y el aura ominosa que emanaba del remolino mortal de cuervos en el cielo también les generaban mucho estrés. No pudieron permanecer paralizados por más tiempo y salieron de su trance. Salieron corriendo de la mazmorra a toda velocidad e hicieron exactamente lo que Liam les pidió. Ding. Alex Tornwood ha salido de la mazmorra. Ding. Alex Tornwood ha abandonado el partido. Ding. Mia Hofstadter ha salido de la mazmorra. Ding. Mia Hofstadter ha abandonado el partido. Ding. Rey Tornwood ha salido de la mazmorra. Ding. Rey Tornwood ha abandonado la fiesta. Las notificaciones sonaban continuamente cuando los demás salían de la mazmorra, y el grupo también se disolvió automáticamente porque abandonaron la mazmorra abruptamente. Liam era el único que quedaba. Levantó la vista y vio el torbellino de cuervos que giraba en el cielo sobre él, y finalmente las aves comenzaron su descenso. Chapter 29, Sometimes a Aero Rooms mierda. ¿Qué demonios se supone que debo hacer ahora? Liam había hecho salir a todos los demás, pero ahora no tenía ni idea de qué hacer en esta situación. No era como si fuera un personaje trucado que hubiera renacido con estadísticas al máximo. No, simplemente era un personaje trucado que había renacido con estadísticas normales. Así que no estaba más cerca de solucionar esta situación tan descabellada que hace 2 segundos, y no le quedaba mucho tiempo. Inevitablemente, sería picoteado hasta la muerte en unos 5 segundos. Apretó los dientes y observó cómo los ominosos cuervos negros de ojos rojo carmesí comenzaban a descender del cielo uno tras otro. El enorme torbellino iba a engullirlo entero. Liam miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo había una cosa que podía hacer en ese momento.
Maldita sea. No tengo otra opción. Voy a correr ahora y luego buscaré una solución. Esperó a que los cuervos se acercaran lo suficiente y, antes de que el primero pudiera tocarlo, se movió. Sus pies rozaron el suelo y, al segundo siguiente, salió disparado del montículo con una velocidad explosiva. Chirrido. 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 Los cuervos graznaron con intenciones asesinas y, de repente, comenzaron a seguirlo. Lo sabía, dijo Lian con una sonrisa. Era imposible que alguien pudiera derrotar a tantos cuervos estando en la cima de aquel único montículo, sin ningún lugar donde esconderse. Así que tenía la sensación de que, sin importar en qué parte de la mazmorra se encontrara, seguiría captando la atención de la multitud y no la perdería. Por supuesto, esto suponía un gran riesgo, porque si se hubiera equivocado, lo habría perdido todo, incluyendo este escenario especial y las recompensas adicionales que iban apareciendo en la mazmorra. Pero aún así, era mejor correr ese riesgo y perder que simplemente morir o salir de la mazmorra. Lian mantuvo su respiración tranquila y bajó corriendo del montículo tan rápido como pudo. En realidad no corría en ninguna dirección en particular. Simplemente corría al azar de un extremo del bosque al otro. La imagen de un hombre solo siendo perseguido por una bandada entera de cuervos era simplemente demasiado cómica e irracional, y sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo. Vale. Piensa. Piensa. Solo tengo unos 3 minutos. ¿Cómo voy a solucionar esto? Lian se devanó los sesos. Maldita sea, no hay tiempo suficiente para pensar. Si cualquier otra persona le hubiera oído decir esto, seguramente habría tosido sangre, ya que la velocidad a la que corría en ese momento era al menos 5 veces superior a la de los jugadores de su nivel. Y para lograrlo, Lian tampoco utilizó ninguna habilidad especial. Existía una infinidad de misteriosas habilidades de movimiento a su disposición, e incluso conocía una de las malas y la ubicación de algunas de las buenas, pero no era capaz de ejecutar ninguna de ellas en su nivel actual. Lo único que podía hacer ahora era correr tan rápido como pudiera y, por supuesto, Lian le añadió un pequeño impulso extra. De lo contrario, no podría escapar de los cuervos gastando la menor cantidad de energía posible. Hizo circular el maná que fluía libremente por su cuerpo y, tras respirar hondo, lo dirigió todo hacia sus pies. Estallido. El polvo y el viento se arremolinaban en los lugares donde sus pies tocaban el suelo, y él saltó, corriendo por los rincones y grietas del bosque. Maldita sea, maldijo Lian. No había absolutamente nada en aquel inmenso bosque que pudiera ayudarlo. Solo había árboles dispersos aquí y allá. No, no puede ser. Tiene que haber una manera. Apretó los dientes y siguió corriendo, arrastrando consigo a la bandada de cuervos que zigzagueaban tras él. El grupo había recorrido casi todo el bosque de la mazmorra cuando Lian se detuvo de repente, al ver que algunos pájaros lo alcanzaban. Sin embargo, ignoró sus ataques y corrió perpendicularmente hacia 2 grandes árboles. Estos 2 árboles no tenían nada de especial, salvo que eran gruesos, robustos y altos, y que la mitad inferior estaba cubierta de zarzas espesas. Lian sonrió y, al instante siguiente, corrió directamente hacia los 2 árboles, saltando justo entre ellos. «Venid a por mí ahora», gritó, con la adrenalina a flor de piel. Los cuervos solo suponían un problema cuando podían atacarlo todos a la vez, pero ahora, como mucho, podrían atacarlo de 4 en 4 o de 5 en 5. Y esa era una cifra que no le suponía ningún problema manejar. Lian sonrió salvajemente con una locura diabólica en el rostro y blandió su espada con indiferencia hacia su izquierda y hacia su derecha. Corte. 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 La sangre brotaba por todas partes. Trozos de carne y plumas se esparcían a su alrededor y, finalmente, los cuervos negros comenzaron a caer muertos uno tras otro. Chapter 30, IABB no waiting for you. Tras haber logrado finalmente frenar a la enloquecida banda de pájaros que lo perseguía, Lian se sintió eufórico y con la adrenalina a flor de piel. Aún así, no se apresuró. Se tomó su tiempo y poco a poco se encargó de la bandada de pájaros, 1 o 2 a la vez. Mientras tanto, reponía sus reservas de maná y resistencia, que estaban casi agotadas. Además, debido a que los pájaros estaban confinados por los árboles gigantes, tampoco podían hacer nada y se vieron obligados a atacar a la velocidad que él les permitía. Algunos pájaros incluso intentaron atacarlo desde lo alto, pero las ramas de los árboles eran demasiado numerosas y estaban cubiertas de densos racimos de hojas. No podían simplemente abalanzarse sobre él y picotearlo. Al final, las hojas y las ramitas seguían siendo hojas y ramitas. La situación no iba a durar.
Apenas tuvo tiempo de comprender lo que sucedía. Lian fue perfeccionando su ritmo pausado poco a poco, y su espada danzaba cada vez más rápido con cada movimiento. Sin la ventaja numérica, los cuervos negros fueron completamente superados y masacrados sin piedad. Al mismo tiempo, a medida que moría cada ave, los puntos de experiencia que acumulaba también eran bastante significativos. Ahora que era el único miembro del grupo, era como si hubiera despejado la mazmorra él solo. Él solo se benefició de todo, incluyendo las bonificaciones y efectos del primer descubrimiento. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Ding. Has subido de nivel. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Ding. Se obtuvieron 30 puntos de experiencia. Ding. Se han obtenido 30 puntos de experiencia adicionales. Mientras los puntos de experiencia seguían acumulándose sin parar, Lian fue desmantelando poco a poco el gigantesco tornado que se había formado sobre los dos enormes árboles. Le bastaron unos pocos minutos para reducir la interminable marea de pájaros a unas pocas docenas. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor y sus músculos palpitaban de agotamiento. Sin embargo, siguió adelante, llevando sus límites al máximo. Por suerte, usó la espada que había recogido de la guarida de Niria. De lo contrario, su arma ya se habría hecho añicos. La que tenía ahora tampoco estaba en muy buen estado. La durabilidad estaba disminuyendo lentamente hasta alcanzar valores de un solo dígito, y los árboles también estaban prácticamente destruidos. Para cuando Lian llegó al final de la bandada, destrozando a los últimos pájaros, su espada cubierta de sangre se partió en dos y, casualmente, los árboles gigantes entre los que estaba atrapado también se agrietaron y se partieron. ¡Ah! Liam apretó el puño y dejó escapar un fuerte aullido, antes de saltar de su escondite y desplomarse sobre la hierba verde cercana que no estaba cubierta de sangre ni cadáveres recientes. No estaba seguro de lo que iba a pasar después, pero con calma sacó una fruta de su inventario y se tumbó en la hierba a masticarla. Sobre él, el cielo ahora era de un azul claro, ya no oscuro y amenazador como antes. Liam levantó la vista y se llevó otra fruta a la boca. ¿De verdad acabo de matar a toda una turba? Ja, ja, ja. Una carcajada estridente y desquiciada resonó en el silencioso bosque, acompañada únicamente por el silbido del viento y el susurro de las hojas con la brisa. Pasaron unos minutos más y no sucedió nada relevante. No aparecieron otras criaturas, bestias ni aves. De acuerdo. ¿Y ahora qué? Liam se levantó de un salto, incorporándose del suelo, y miró a su alrededor. En ese momento de la mazmorra, todo aquello era nuevo para él, así que no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Creo que debería explorar un poco, dijo Liam frunciendo el ceño y regresando al montículo que servía de escenario para la mayoría de las peleas. Por suerte, no tuvo que esperar mucho más. Incluso desde la distancia, pudo ver que el montículo del que había huido ya no estaba vacío. Un cuervo negro gigante con 3 cabezas y varios pares de ojos carmesí estaba posado en la cima. Este cuervo está aquí. Este debería ser el jefe final y la condición para completar la mazmorra. Liam sacó rápidamente una espada de su inventario y giró los hombros, preparándose para darlo todo. Corrió hacia el montículo y blandió su espada contra el cuervo, pero, inesperadamente, el ave permaneció impasible. El tajo se detuvo en el aire y luego desapareció mágicamente. ¿Qué demonios? ¿No me estás atacando? Liam casi tropezó al intentar detenerse bruscamente, y el cuervo que tenía delante abrió con indiferencia su enorme pico negro y murmuró: «Humano. Te he estado esperando».